Me había olvidado de... Ahí está, esa frase hermosa. Eh, y los autores, decía, coinciden en llamar a las otras extinciones como muertes anormales, ¿sí? Extinciones anormales. La normal sería la jubilación del trabajador o trabajadora, porque supuestamente el contrato se celebra para durar durante toda la vida laboral hasta que esta persona decida jubilarse y no trabajar más y vivir de la jubilación y ser feliz. Y yo me acuerdo eh, cuando se dictó la ley 24241, que se implementaron las AFJP en nuestro país, estamos hablando del año 93, 94, que empezó en vigencia la ley, que había avisos publicitarios de las AFJP intentando tentar a la gente para afiliarse, y eran todas personas mayores. Vieron que ahora con el tema del lenguaje no se puede decir viejitos, abuelitos, no, estos, sino en todo caso adultos mayores. Eran todos adultos mayores que andaban en el roller, en bicicleta, estaban re felices de afiliarse a una FJP. Y yo decía, qué lindo llegar así. Bueno, cuando entré a trabajar en el foro provisional y me di cuenta que los actores de los juicios eran las personas de esa edad, bueno, no eran tan felices y no andaban en rollers. Algunos tenían otro tipo de movilidad. Entonces dije, no era tan como parecía, ¿no? Por lo menos en ese momento. Bueno, volviendo al tema del contrato, dijimos que la idea, lo ideal del el legislador es que esto se dé así, que nazca con el consentimiento de las partes y que se extinga con la jubilación del trabajador o trabajadora. Esto quiere decir entonces que el principio general del contrato es que el mismo se celebra por tiempo indeterminado, ¿sí? Acá no estamos hablando del objeto, sino estamos hablando del plazo, ¿sí? Vieron que todos los contratos tienen que tener un plazo, ¿sí? No puedo celebrar un contrato civil, comercial, administrativo sin plazo, ¿no? No puedo decir, bueno, yo te alquilo la propiedad, o sea, sin plazo. Entonces vos venís, alquilás y me pagás el canon. No, no, hay que fijar el plazo, ¿sí? O sea, todos los tipos de contratos hay plazo, ¿sí? Es más, hasta diría que el contrato nupcial tiene plazo, porque decía hasta que la muerte nos separe, supuestamente. Bueno, eso lo dice la iglesia, ¿no? Pero bueno, el contrato de trabajo, en realidad, en este sentido es muy parecido al nupcial, porque supuestamente se celebra hasta que la muerte separe, que puede ser una muerte natural o una muerte anormal, ¿sí? Por lo tanto, no hace falta poner por cuánto tiempo va a durar un contrato, porque en principio se entiende que todo contrato celebrado, contrato de trabajo, entre un trabajador y un empleador, es por tiempo indeterminado. Esto quiere decir que no va a tener un plazo prefijado, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿sí? Esto tiene que ver con el, el principio de continuidad, dijimos. Ahora bien, como todo principio, bueno, no todo, pero bueno, este principio tiene excepciones, ¿sí? Es decir, el principio de indeterminación del plazo va a tener excepciones. Esto quiere decir que la ley es flexible en ese sentido. Es decir, que no va a condenar al empleador a tener que contratar siempre a trabajadores por un contrato por tiempo indeterminado. Porque puede haber situaciones en las cuales el empleador necesite contratar a un trabajador por determinada cantidad de tiempo y que no sea por tiempo indeterminado, ¿sí? Esto significa que si el empleador, ahora vamos a ver los requisitos, las características que deben reunirse para que esto se dé, pero si el empleador de alguna manera acredita que quiere contratar a un trabajador, pero que ese plazo, o mejor dicho, que el trabajo por el cual quiere realizarse tiene un principio y un fin, y después ya no habría razón para que ese trabajador siga a las órdenes del empleador. Bueno, si el empleador podría llegar a acreditar esto de manera fehaciente, ¿no? Podría llegar a entrar dentro de una excepción de lo que es la indeterminación del plazo, ¿sí? Entonces, sí, Carlos, sí, ahí hay una pregunta en el chat. ¿Te la leo? sí, de paso me tomo un mate, ¿no? Dale. Padula Iglesias Andrés pregunta, dice, una pregunta. ¿Las pasantías no son por contrato o por plazo determinado? Por ejemplo, contrato de 6 meses. En realidad, a esa pregunta hay dos respuestas. Primero,
yo dije que existen contratos a plazo, o sea que lo vamos a decir, o sea, es una persona también ansiosa. Y la segunda respuesta es que en realidad la pasantía no es un contrato laboral. O sea, vamos a ver qué son algunos, lo vamos a ver, porque lo vamos a ver hoy, pero en principio el que es el pasante no es trabajador. Es más, algunos decían que es como eh, hace muchos años se hablaba, hoy si se hablara de esto sería la persona que lo dice sería denunciado por una cuestión de género, pero me acuerdo que estamos hablando hace 15 años, se hablaba de que las pasantías eran una especie de contrato travesti. Vos decís, bueno, ¿qué? Bueno, esto queda grabado, pero queda acá, porque hace mucho los doctrinarios decían que es como que parece ser una persona y es otra, ¿no? En realidad el pasante parece ser un trabajador y en realidad no es trabajador, es pasante. Parece que cobra un salario, en realidad no es un salario. Parece que firmó un contrato laboral y en realidad es una pasantía, ¿sí? Lo que no significa que si esto se acredita de que en realidad no tiene el objetivo de la pasantía. Estamos hablando de la pasantía, son estudiantes en el último año o ya recibidos que necesitan insertarse en un mercado laboral y que pueden ser contratados por una pasantía, que no hay relación laboral al principio, pero después, si el potencial empleador lo quiere contratar, puede convertirse en un contrato laboral. Y bueno, la discusión es si el tiempo de la pasantía se acumula la antigüedad o en realidad nace un nuevo contrato. Eso ya sería otro tema y eso sería, por suerte, trabajo para los abogados laboralistas, ¿no? Porque si no existieran estas cosas, los abogados laboralistas no tenían razón de ser, ¿no? Es más, si no existiera el conflicto laboral, vieron el capítulo de Los Simpsons, dice, ¿cómo sería el mundo sin abogados y todos felices? Y todos dicen, no, sería reaburrido. O sea, imagínense si nadie tendría problema, tendremos que cerrar la facultad de Derecho y hacer un shopping, no sé. Pero bueno, en principio esto no va a pasar, ¿no? Y menos en Argentina, ¿no? Conflicto va a haber En siempre. realidad, doctor, la pasantía es una capacitación para la inserción en ese aspecto laboral. Uno va adquiriendo conocimiento. Sí, el objetivo es una formación teórico-práctica. O sea, Sí, una yo enseñanza fui teórica. pasante. Yo fui pasante en salud y es lo que uno no lo ve, lo que lo ve en teoría, lo ve en la práctica. O sea que lo implementa, se complementa lo teórico con lo práctico y uno va adquiriendo conocimiento y capacitación. Sí, no, en realidad el objetivo de ser de la pasantía es buenísimo. El tema es como todo, ¿no? Es lo mejor que hay. Bueno, es lo mejor que hay siempre y cuando esté bien usado. Es como todo, ¿no? Porque en realidad, Bueno, a mí me tocó buen uso. bueno, por eso, entonces en el caso usted es un ejemplo vivo de que la pasantía funciona. Pero me imagino que Perfecto. capaz que algunos de los que están acá en esta clase dicen, en realidad yo fui pasante y me explotaban y trabajaba más que los que eran trabajadores y ganaban más que yo. Esto puede pasar también, como yo cuando les dije que fui meritorio y trabajaba más que los compañeros míos de mesa de entrada. ¿Sí? Pero bueno, en principio es así. Ahora, también puede ser que haya un fraude, ¿no? Que una empresa contrate pasantes para no hacerse cargo de un montón de obligaciones. Y bueno, hay fallos, obviamente, de laboral que dicen que acreditaron de que en realidad no era una pasantía, sino era un contrato laboral y por lo tanto condenaron al empleador a pagar. Yo hace muchos años, estamos hablando, yo era joven, soltero, escribí un artículo sobre pasantías cuando recién salió la ley, ¿sí? Bueno, ya que está desactualizado, ¿no? Porque eh, ahora, pero se planteaba eso, ¿no? Obviamente es ideal, es excelente, pero siempre y cuando se cumpla el fin para el cual fue instaurada la pasantía. ¿Sí? Bueno, Carlos, sí, algo más, Leo. sí, por supuesto. O sea, se va a ver un poquito más adelante, pero dice eh, Ravioli, Mariela, ¿puede ser un trabajo temporal como por ejemplo un parador de una playa que solo funciona de diciembre a marzo? Bueno, otra ansiosa. Sí, sí, todavía no empecé a hablar de modalidad y ya le están preguntando. Está bueno porque esto da la pauta de lo que le gustaría hacer a esa persona, ¿no? Estar trabajando en la playa, ¿no? Ahora vamos a hablar. ¿Hay alguna otra? Y después hay, creo que un comentario de Martínez Sony que venía a colación de lo que estaba diciendo Catalina y Iona también creo que es un contrato en relación a eso. Un contrato, dije un comentario. Ah, un comentario. Bueno, o sea, Pero preguntas creo que no. perfecto. Ahora
lo vamos a ver todo eso. Pero bueno, estaba en la introducción. Sí, yo reconozco que me voy por las ramas a veces, entonces por eso se distrae y la gente se pone ansiosa diciendo, ¿de qué habla? ¿Qué me importa lo que hizo hace 20 años? Yo quiero saber lo que es un contrato. Bueno, volvamos al tema. Lo que yo he dicho, que el principio general es que el contrato se celebra por tiempo indeterminado y que, bueno, aún así la ley le otorga la posibilidad al empleador de echar mano a, vamos a ver, figuras contractuales en las cuales no se cumple este principio de que es de indeterminación del plazo. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de que es una excepción a un principio y por lo tanto, o sea, una excepción a un principio porque en realidad la razón de ser el principio, recuerden, cuando vimos principio, es la protección del trabajador en su parte débil. O sea, estamos hablando de que ya que lo único que tiene es la libertad para ofrecer, bueno, por lo menos demos la chance de que el contrato dure bastante tiempo, no que dure poquito y después se vuelva a quedar en la calle sin trabajo y tenga que ir a mendigar trabajo a otro, ¿no? Lo que no va a tener, que capaz que tienen otros trabajadores del Estado, es una estabilidad. O sea, no va a tener un derecho a la posibilidad de seguir prestando servicios y sin tener la chance del empleador de extinguirlo cuando quiere. Esto no hay estabilidad. Vamos a ver cuando vemos algo de estabilidad, creo que una de las últimas clases antes del primer parcial. Pero bueno, tiene la chance de que, bueno, no hace falta ningún requisito más que la celebración del contrato para que el contrato dure lo que dura la vida del contrato, ¿no? Hasta que se extinga de manera natural o anormal. Entonces, la ley le da posibilidad al empleador, bueno, señor empleador, si usted quiere celebrar un contrato que no está dentro del principio, que es la determinación del plazo, usted puede hacerlo. Pero momentito, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Requisitos de forma, así como para para la celebración de un contrato por tiempo indeterminado. No hace falta ningún tipo de forma, ninguna formalidad para la celebración de un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Para la celebración de un contrato a plazo sí hace falta ciertas formalidades. Formalidades que están impuestas para que cumpla el empleador, no el trabajador, ¿no? Son para el empleador, ¿no? Tenés que cumplir estas formas, ¿sí? ¿Cuáles son esas formas o formalidades? O en realidad podemos decir dos grupos de requisitos. Requisitos formales o que tienen que ver con la forma, o sustanciales o de fondo, ¿no? Unos son formales, uno de forma y otros son de fondo. ¿Cuáles son los requisitos formales? Los requisitos formales es, primero, que el contrato sea por escrito. Entonces van a decir, bueno, pero usted había dicho que el contrato en realidad no hace falta que sea por escrito. Sí, es por tiempo indeterminado. Ahora, si quiere ser por plazo, este contrato tiene que ser sí o sí por escrito, redactado cláusula por cláusula, ¿sí? Y esto es una imposición dirigida al empleador, ¿no? O sea, no es una obligación del trabajador, sino que es una obligación dirigida al empleador, quien va a ser quien redacte un contrato, ¿no? Nosotros en la materia del CPO que yo les dije, por ejemplo, aprendemos a hacer contratos de este tipo, ¿no? Para poder asesorar bien a un empleador que quiere, por ejemplo, contratar a un trabajador en un contrato a plazo fijo, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Pero, primer requisito, que sea por escrito. El segundo requisito, que es que ya que es por escrito, nosotros tenemos que poner un plazo en ese contrato, ¿sí? Que vamos a ver que puede ser un plazo fijo o determinado, o puede ser un plazo determinable, dependiendo del contrato al que vamos. Pero tiene que tener un plazo, ¿sí? Es decir, este plazo es lo que nos va a dar la pauta de que ese contrato va a durar en principio mucho menos lo que hubiera durado un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato por tiempo indeterminado hubiera durado naturalmente hasta la jubilación del trabajador o trabajadora, ¿sí? En cambio, un contrato de este tipo va a durar mucho menos de lo que tarda. O sea, no sé si mucho menos, pero por lo menos en principio duraría menos de lo que va a tardar un trabajador en jubilarse, ¿sí? Porque por algo el empleador decide celebrar un contrato de este tipo. Ahora, si yo contrato a un trabajador a los 64 años y en un año me jubilo, yo no hace falta celebrar un contrato a plazo porque sé que en un año se va a jubilar, siempre y cuando reúna los requisitos. Bueno, no importa, eso lo vamos a ver cuando vemos extinción. Entonces, requisito de forma, que sea por escrito y que esté fijado el plazo en el contrato. Y después hay un contrato de fondo o sustancial, que establece la ley, en este caso el artículo 90, es que
las modalidades de la actividad o de la prestación que va a hacer el trabajador justifiquen la celebración de un contrato, ¿sí? La ley dice algo así como que las modalidades de la actividad lo requieran, pero en realidad lo que quiere decir es que, bueno, que la prestación que va a realizar justifique la celebración de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad yo no puedo contratar a un trabajador bajo una modalidad de este tipo para realizar una actividad que realiza un trabajador contratado, por ejemplo, por un contrato por tiempo indeterminado. Porque en realidad lo que yo tengo que explicar, eventualmente ante un juez, es, mire, yo necesitaba hacer esta tarea, que en realidad no la hace otra persona, y esta tarea va a tardar un tiempo determinado, por lo tanto, por eso yo celebro un contrato de este tipo, ¿sí? Entonces, por eso justifico la celebración de un contrato poniendo una cláusula en el contrato diciendo cuál es la tarea específica que va a realizar este trabajador, ¿sí? Ahora vamos a ver, dependiendo de qué tipo de contrato nos referimos, cuál es la actividad, ¿sí? Entonces, quiere decir que la actividad, la prestación va a justificar la celebración de un contrato por tiempo determinado, ¿no? O con plazo prefijado, ¿sí? Es decir, no cualquier actividad, sino que tiene que ser de esto. Entonces, el empleador, si nosotros tuviéramos que, vieron, siempre digo que uno va caminando y yo siempre digo, si estás en la calle, subí la vereda que es peligroso. Bueno, si uno está caminando por la vereda, ¿no? Para que no me hagan el chiste ustedes a mí, y vieron que es muy común que la gente lo para y dice, discúlpeme, o sea, ¿usted sabe cuáles son los requisitos para celebrar un contrato a plazo fijo, por ejemplo? Entonces ahora ustedes están en condiciones tranquilamente de decir, por supuesto, son dos requisitos que tienen que ver de forma y de fondo, ¿no? Los requisitos de forma son, a su vez, son dos, se subdividen en dos. Uno es que tiene que ser por escrito y a su vez tiene que estar expresado el plazo, y de forma es que la actividad o la prestación del trabajo justifique la celebración de un contrato, ¿sí? Entonces ya están en condiciones de ir caminando por la calle y esperar que le pregunten cuáles son los requisitos de este tipo de contratos, ¿no? O sea, prefiero que me pregunten eso y no la hora, yo dije, para evitar, ¿sí? Bueno, estos son los requisitos, las generalidades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son cada uno de los contratos que vamos a ver y que están plasmados en la normativa? A Perdón, su vez, doctor, ¿plazo ¿sí? determinado a plazo fijo es lo mismo? No, porque yo dije que el plazo puede ser determinado o determinable. Por eso en realidad yo hablé de... No quiero mencionar plazo fijo porque hay un contrato a plazo fijo, ¿sí? Entonces lo que yo estoy Ah, diciendo es plazo prefijado. Vamos a utilizar esta palabra, plazo ok, prefijado, el cual puede ok, ser fijo o determinado o determinable, ¿sí? A fijar, podríamos bárbaro. decir. Exactamente. Gracias. Eso para no confundir. Bueno, entonces, ¿cuáles son lo que llaman modalidades contractuales que existen al día de hoy? Y para eso vamos a su vez dividir a estos modalidades contractuales, porque no vamos a llamar contrato, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque a su vez, cuando hablamos de modalidades contractuales, que sería como el tema general, estamos hablando de que, o sea, el principio general lo tenemos, que el contrato se celebra por tiempo indeterminado y el cual no necesita ninguna formalidad. Entonces existe, ¿no? Estamos allá arriba, lo ponemos, ¿no? Al contrato. A su vez, tenemos excepciones a ese principio de indeterminación e informalidad en la celebración de un contrato, que son las modalidades contractuales, ¿sí? Bueno, dentro de las modalidades contractuales vamos a tener algunas situaciones en las cuales son contratos con características especiales, pero a su vez vamos a encontrar dentro de las modalidades algunas características especiales en los contratos por tiempo indeterminado que son necesarias para, por ejemplo, el empleador puede ejercer un derecho, ¿sí? Ahora vamos a explicar cada uno, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que existen dentro de las modalidades contractuales contratos con plazo precitado, determinado o determinable, y a su vez las modalidades contractuales se refieren a distintas situaciones de los contratos por tiempo indeterminado, pero que necesitan una formalidad para que el empleador ejerza un derecho, ¿sí? Bueno, dentro de este segundo grupo, que estamos hablando de modalidades contractuales dentro del contrato por tiempo indeterminado, vamos a empezar hablando del periodo de prueba, ¿sí? El principio general es que el contrato se celebra por tiempo indeterminado, ¿no? A su vez, la ley establece que dentro de los 3 primeros meses, este contrato por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tomo un mate.
¿Qué quiere decir esto? Que durante los 3 primeros meses de vida del contrato, el empleador puede extinguir el vínculo sin necesidad de dar una causa justa y sin que ello signifique tener que pagar una indemnización. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la segunda parte, pero ya podemos darnos una idea, porque creo que todos más o menos se lo imaginan, porque por algún motivo han tenido contacto con esto, pero más o menos podemos entender de que un empleador, esto lo dijimos que era el primer día, ¿no? O el segundo día, un empleador puede despedir a un trabajador o trabajadora cuando quiere y como quiere. Lo único que va a diferenciar el hecho de tener un motivo o no tener un motivo, o tener un motivo justificado o que no sea tan justo, es la consecuencia jurídica que esto lleva, es tener que pagar indemnización, que puede ser una indemnización disminuida, común o agravada, ¿sí? Ahora, esta situación de la tener que justificar por qué se despide un trabajador para eximirse de la indemnización no se da en el periodo de prueba. El empleador puede despedir con o sin causa, o en realidad sin causa, porque con causa siempre se puede despedir, sin causa, sin que ello conlleve tener que pagar indemnización. Esto dentro del periodo de prueba, ¿sí? Porque para eso se le llama periodo de prueba. El periodo de prueba es netamente dirigido al empleador para que éste pueda llegar a analizar si el trabajador está en condiciones de trabajar en su empresa, ¿sí? Esto, para más que suene medio feo, es como que para saber si le sirve o no el trabajador, ¿sí? Entonces, durante esos 3 primeros meses trabaja, no se le va a eximir, no se exime el empleador de pagar salario, aguinaldo y vacaciones, obviamente, ni tener que pagar la obra social y hacer los aportes y contribuciones, y tampoco contratar la RT, de eso no se exime, por supuesto, para nada, desde el primer día tiene la obligación, pero sí vas a tener la posibilidad de despedirlo durante estos primeros meses sin necesidad de pagar indemnización. Bueno, este plazo es siempre de 3 meses. En una época, sí, en una época, algunos convenios colectivos de trabajo establecían la posibilidad de extender este periodo de prueba a 6 meses, cosa que para mí me parecía una barbaridad. Y menos por convenio colectivo de trabajo, porque se supone que el sindicato tenía que defender al trabajador, no atacarlo, ¿no? O sea que en realidad al único que defendían era el empleador. O sea, esto quiere decir que el periodo de prueba es siempre de 3 meses, ¿sí? Y 3 meses clavados, ¿no? O sea, pasó un día de los 3 meses y ya significa que ese periodo de prueba se finalizó, y si el empleador despide, tiene que pagar la indemnización, ¿sí? Porque disculpe, ¿son 3 meses o 90 días? la ley dice 3 meses, porque en realidad no necesariamente son 90 días, porque dependiendo qué cantidad de días tiene el mes. Por eso le preguntaba, disculpe. En realidad, esto no es una pregunta, no es una pregunta tonta, ¿no, Bernie? Porque en realidad está bueno que lo sepan, porque el día de mañana ustedes tienen que asesorar a un empleador y capaz que el empleador le pregunta, dice, pero ¿son 3 meses o 90 días? Entonces le dice, no, vos de que lo contratás, o sea, vos de lo contratás en un día del mes, ¿no? Entonces calculás ese día, no sé, el 3 de noviembre, bueno, sabés que noviembre, mayo, junio y julio, bueno, el 3 de junio es el último día de los 3 meses, y el 4 de julio ya pasa a ser un trabajador que está contratado con el periodo de prueba vencido, ¿no? O sea, esto está claro, o sea, de un día a una fecha, o sea, así se cuentan los meses, ¿sí? Porque si a mí me contratan en febrero tiene 28 días, esto significa que no son 90 días, ¿sí? Y está bueno también la acotación, Bernie, porque nosotros, si tenemos que asesorar a un empleador, y el empleador capaz que nos dice, mira, el trabajador que contraté, la verdad que no funciona, no lo quiero, y yo sé que la ley me da la posibilidad de poder despedirlo, yo quiero despedirlo. Entonces, medio que le pedían asesoramiento porque nunca le hicieron. Lo que ustedes tienen que avisarle con tiempo es, mira, si vos lo vas a despedir dentro del periodo de prueba, no esperes hasta el último momento. O sea, porque vos tenés que enviarle, en este caso, una carta documento en el cual le comunicás que en virtud del derecho que te asiste por la ley de contrato de trabajo lo despedís estando en periodo de prueba. Bueno, pero esa notificación tiene que llegarle dentro de los 3 primeros meses. Porque si vos envías el último día y tarda 2 días el correo y le llegó a los 2 días después de los 3 meses, ya pasó el periodo de prueba, por lo tanto ese despido es sin causa y vas a tener que pagar indemnización, ¿sí? Esto
Esto pasa. Me acuerdo una vez un amigo, bueno, porque yo tengo esa suerte, ¿no? A veces los amigos me llaman para pedirme consejos laborales y yo le digo, yo le trato de explicar que no los puedo asesorar porque, bueno, no los puedo asistir legalmente porque soy secretario, pero me acuerdo que un amigo que tenía un kiosco y me acuerdo que había despedido un trabajador en periodo de prueba, pero no sé si tuvo mala suerte o no, el trabajador se ve que estaba muy bien asesorado, lo envió un día antes de vencer los 3 meses, cuando llegó el empleado del correo al domicilio, esta persona no la atendió, por lo tanto el correo lo que hizo, bueno, no hay nadie hoy, vuelvo mañana, y justo era un viernes, entonces volvió el lunes, y el lunes tampoco, entonces el tercer día le dejó un aviso de visita, entonces el trabajador tenía que ir a buscar el correo. Entonces, ¿qué pasó? Claro, cuando lo fue a buscar, y cuando supuestamente la jurisprudencia dice que se notificó, ya había pasado el periodo de prueba y le inició un juicio y tuvo que pagar indemnización, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo le dije, antes de, ahí estoy claro, a partir de ese momento le dije, bueno, esto pasa como cuando a uno le duele la muela, hasta que no le duele la muela y el dolor es insoportable, no va al dentista. Bueno, entonces decir, no, tratá de preguntar antes, ¿no? Aunque sea una semana, porque así no hay salvación. Y ahí tuvo que pagar indemnización de una persona que estaba en periodo de prueba. Sí, ahora sí. Este ejercicio del empleador, ¿tiene algún límite de cuántas veces se puede usar? Porque no sé, me imagino el escenario de contrato un trabajador 3 meses, periodo de prueba lo he hecho, contrato otro y así sucesivamente. ¿Hay algún límite, no sé, al año en que pueda ser ejercido este derecho? Es una buena pregunta. En realidad la ley no establece un límite, ¿sí? Porque aparte, la contratación es de distintos trabajadores. Esto significa que en realidad no le asistiría derecho a ninguno, ¿sí? Pero hay jurisprudencia que dice que si un trabajador se entera de que esto es un uso normal, yo sabía que había muchos negocios de ropa que hacían esto, ¿no? Contrataban a una persona 2 meses, la despedían, contrataban para no acumular antigüedad, ¿sí? Cosa que en realidad también sería mal asesorado, porque decía, qué mejor que tener un buen empleado, o sea, y no tener que explicarle todos los días, pero bueno, hay gente que, bueno, está muy fuera de la ley y no le gusta, bueno, pero sí, las contrataciones de este tipo pueden llegar a ser objeto de una sanción al empleador. Tema que no necesariamente laboral, puede ser denunciado por el sindicato y el ministerio le puede imponer alguna sanción, ¿sí? Pero en principio esto sería como un fraude, o sea, utilizar esta figura sería como un abuso del derecho, ¿sí? Pero en realidad Disculpe, profesor, una no pregunta. ¿Cómo estás? Ahí en el chat, Cano Lucía, lo pregunto porque puso, yo en mi trabajo tuve contrato a plazo fijo que se renovaba cada 3 meses y después pasó a plazo indeterminado. Ahí entonces hubo un abuso de poder, si cada 3 meses le volvían a renovar el periodo de prueba. Pero para una Pero cosa no era periodo de prueba, era otro contrato que todavía no vimos, creo. claro, si vos dijiste ahí. Ay, perdón, Claro. pensé que era periodo de prueba, no leí que era plazo, perdón. ¿Ves? Esto también es una lección, Iona. Hay que saber leer, ¿no? Porque esto es un error que yo también cometo, ¿no? De leer muy rápido y responder. Es más, vieron que hay gente que lee y enseguida responde, y es más, responde enojada, entonces dice, no, pero te está diciendo otra cosa. Bueno, esto es muy importante y saber escuchar y leer. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es el plazo fijo, que es esta historia, ¿sí? Eh, Carlos, hay sí. una alumna que levantó la mano en el chat y lo bajó. A ver, Sí, que fui empieza yo. con K el apellido, ¿no? Ah, alumno. Ahí ¿Qué tal? está. ¿Cómo va? Sí, no, yo quería preguntar si este segundo grupo que estamos viendo de las características especiales son modalidades contractuales o en rigor no lo son. No, sí son modalidades contractuales. Lo que pasa es que no son contratos especiales. O Ok, sea, perfecto. Gracias. una vez que terminemos de ver todo se van a dar cuenta. O sea que en realidad estas características especiales están dentro de un contrato por tiempo indeterminado, pero hay situaciones en las cuales requieren alguna característica especial, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las formalidades especiales. Entonces, sigamos viendo el periodo de prueba. Habíamos dicho que es de 3 meses. También dije que hay obligación del empleador de registrar correctamente al trabajador. Esto significa darle el alta temprana, contratar la RT, pagar los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y de la obra social. Y esto, si bien no está en la ley, da derecho a, si esto no sucediera de la registración correcta,
podría dar derecho al trabajador a reclamar indemnización en el caso del despido, aún estando en periodo de prueba. ¿Sí? Esto es jurisprudencia, no es legal. ¿Pero por qué? Tiene una razón lógica, ¿no? Si el empleador obligado a registrar correctamente a un trabajador no lo hace y a los 2 meses y medio lo quiere despedir, no puede decir que lo despide estando en periodo de prueba, porque en realidad lo que no hizo es cumplir con la ley de registrar. Entonces, la jurisprudencia dice que no se puede premiar al empleador dándole la posibilidad de el cumplimiento de una ley, que es la posibilidad de despedir dentro del periodo de prueba, si no cumplió con otra ley. Esto lo dijimos creo que la clase pasada, ¿no? Esto significará que si no cumple con la ley de empleo y la registración y las obligaciones tributarias, no puede despedir en periodo de prueba eximiéndose de indemnización. Entonces, ¿por qué? Porque el contrato se entiende celebrado desde el primer día y desde el primer día rigen todas las obligaciones registrales, ¿sí? Estas formalidades, ¿sí? Lo que no significa que si esto no se dé, no exista contrato, ¿no? Existe contrato, lo que es un contrato no registrado, ¿no? O sea, el trabajador tiene todos los derechos y el empleador, si no ejerce su obligación de registrarlo, va a tener un montón de sanciones, desde que indemnizaciones por la ley de empleo, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, obligación de registrarlo y de cumplir las formalidades del primer día. Bueno, esto en principio lo que tiene que ver con el periodo de prueba, ¿sí? Que son por 3 meses. Una vez que se cumplió el periodo de prueba, el contrato va a seguir su vida normal y va a seguir siendo por tiempo indeterminado. Es decir, a ver, a partir del primer día de los 3 meses, ahí sí podemos decir que va a ser un contrato por tiempo indeterminado, donde la finalización del contrato va a ser naturalmente la jubilación del trabajador o trabajadora y las otras extinciones son anormales, ¿sí? Pero el contrato se entiende celebrado desde el primer día, ¿sí? Lo que se podría, a modo de conclusión, es que durante los 3 primeros meses el contrato es por tiempo indeterminado, pero sujeto a una condición, que es la que el empleador no despide al trabajador, sin perjuicio de que va a tener que otorgar preaviso, ¿no? Ahora, una vez que se cumpla el periodo de prueba, si el empleador quiere despedir, lo va a tener que hacer con causa o pagando indemnización, ¿sí? O sea que, en realidad, la gran diferencia entre el periodo de prueba y no periodo de prueba es la exhibición del empleador de pagar indemnización en caso de despido, ¿sí? Bueno, primer modalidad contractual. Segunda modalidad tiene que ver con también un contrato por tiempo indeterminado, pero acá imaginemos esta situación, ¿no? Y esto es un contrato que se instauró en la ley en época de crisis. Bueno, en realidad vivimos en crisis, ¿no? Pero bueno, eso es sinónimo de Argentina. Pero en un momento, me imagino que cámaras empresariales habrán dicho, mira, no podemos contratar más trabajadores o no, es imposible contratar trabajadores por lo que nos sale a pagar los aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces, y además no tenemos la posibilidad de contratar un trabajador por menos horas y pagarle en forma proporcional, porque eso no existía hasta ese momento en la ley. Entonces, a partir de ese momento, el legislador, estamos hablando de la década del 90, a principios de la década del 90, dijo, bueno, le voy a dar la posibilidad al empleador de que celebre un contrato con el trabajador por menos horas de las que establece la ley de jornada, pero pagando el proporcional de las horas que trabaje, ¿sí? Porque en realidad se acuerda que yo les dije que el empleador puede decirle al trabajador, vas a trabajar 6 horas, pero eso no significa que se podría eximir de pagar la cantidad de horas que le correspondía por 8, ¿sí? O sea, si quería que trabaje 6 horas, igual va a tener que pagar por 8, pero si él quería que trabaje 6 horas. Bueno, acá le está dando la posibilidad de pagar por las horas que trabaja. ¿Cómo se llama esta modalidad contractual? Contrato a tiempo parcial. Es decir, que es un contrato por tiempo indeterminado, pero cuya jornada, es decir, la jornada diaria, puede ser hasta las 2/3 partes de una jornada normal, ¿sí? Es decir, puede ser mitad de jornada o puede ser 2/3 partes, ¿sí? O puede ser un cuarto, ¿sí? Siempre y cuando se pague proporcional. ¿Cuáles son los requisitos que esta modalidad contractual tiene que cumplirse? Bueno, es que no puede trabajar ni un segundo más de la hora pactada, de la jornada pactada. Es decir, si yo celebro un contrato
de media jornada, que sería de 4 horas por día, bueno, al cumplirse las 4 horas el trabajador se tiene que ir. Y si no se va, lo echo, lo tengo que echar. ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo de celebrar un contrato de este tipo es que yo no puedo pagar por más horas de las que va a trabajar. Por tanto, si yo no puedo pagar, yo no puedo esperar que trabaje horas extra porque supuestamente no las puedo pagar. Entonces, por eso es un contrato a tiempo parcial. Es decir, que como límite máximo, la ley establece que la jornada va a durar las 2/3 partes de lo que dura una jornada normal. ¿Sí? Una jornada normal dura 8 horas. Esto significa que yo podría celebrar un contrato por 6 horas por día, siempre y cuando no exceda las 36 horas semanales. ¿Sí? Esto lo vamos a ver cuando vemos jornada, ¿no? Pero lo importante es que ustedes le tengan, ustedes tienen que quedarse, tienen que, a ver, interiorizarse, no me sale la palabra, hoy estoy, les tienen que entrar, porque entrar en la cabeza suena muy feo, pero bueno, lo que ustedes tienen que acordarse, si quieren, es que si yo les pregunto qué es un contrato a tiempo parcial, ustedes me tienen que responder, bueno, es un contrato en el cual la jornada de trabajo del trabajador es aquel que no excede las 2/3 partes de una jornada normal. Ahora. O sea, profe, sería de 6 horas para abajo. Muy bien, exactamente, 6 horas para abajo, 4 horas, 2 horas, más que eso no. ¿Sí? Y le voy a pagar proporcional a la cantidad de horas, pero no puede trabajar ni un segundo de horas extra. Ahora. Profe, una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, te hacen trabajar varios días parcial y después hay uno que te hacen trabajar 12 horas para completar las 48 semanales. No, ¿Es posible eso? En realidad. ¿Se transforma el contrato ahí? No, o sea, si yo firmo un contrato a tiempo parcial y me hacen esto, cumplir más horas de las que debería. Ahora digo que, Sony, para que le respondo a Fernando esto. En realidad, o sea, esto lo vamos a ver cuando vamos a jornada, ¿no? Pero yo les anticipo, ¿no? La ley de jornada dice que la jornada del trabajador puede ser 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto significa que no necesariamente todos los días tienen que tener la misma cantidad de horas, ¿sí? Lo que sí no pueden exceder de 9 horas cada día, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar 8 horas un día, 8 horas otro, 7 horas otro, 9 horas otro, siempre y cuando la distribución equivalga a 48 horas semanales. Es más, la ley de jornada establece que también el trabajador podría trabajar sábados a la mañana, ¿no? Porque en principio la jornada laboral es de lunes a sábados, los domingos solamente se descansa, ¿no? Esto podría llegar a ser. Lo que pasa es que a veces por una cuestión de logística solamente se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Pero bueno, no. O sea, que en el caso que vos decís, Fernando, está mal porque en realidad estaría trabajando un día más de 9 horas, está mal. Y ahora, con respecto a lo que dijo Sony, bueno, ¿qué pasa si en realidad a mí me contratan? Un ejemplo muy claro es el de los mozos, ¿no? El mozo que supuestamente lo contrata para el mediodía, por 4 horas, entonces me dice media jornada, ¿no? Porque aparte los dueños de los restaurantes son, o por lo menos están muy mal asesorados, principalmente por contadores. Le dicen, no, te sale más barato contratarlo por media jornada, le pagás menos aportes y contribuciones, y bueno, después en todo caso lo haces trabajar algunas extras, los que ver, bueno. Si yo celebro un contrato a tiempo parcial en el cual mi jornada de trabajo es de 4 horas y de repente a la noche falta un mozo y a mí me dicen, no, ¿te querés quedar a cubrir? El trabajador acepta porque gana más. Bueno, ¿qué pasa con ese contrato? Bueno, en realidad no se cumple el objetivo del contrato, o mejor dicho, el juez podría decir, pero supuestamente vos celebraste un contrato por 4 horas porque no podías pagar más. Si vos lo haces trabajar horas extras, significa que me mentiste. O sea que en realidad vos podías pagar más. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vos no cumpliste con el objetivo del contrato, por lo tanto, a vos la propia ley te va a castigar. ¿Sí? Esto como Dios te va a castigar cuando éramos chicos. Bueno, ¿y cómo se lo castiga al empleador por parte de la ley? Diciendo, bueno, vos me hiciste creer que esto era un contrato por tiempo parcial y en realidad no era un contrato a tiempo parcial, era un contrato por tiempo determinado. Entonces, por eso ahora, como decíamos cuando éramos chicos, bueno, ahora jodete, empleador. Ahora vas a tener que pagar las indemnizaciones o los salarios como si fuera un contrato por tiempo determinado. No, pero en realidad yo celebré un contrato, bueno, no, pero la realidad, primacía de la realidad, significó que, o me dio de que vos lo hiciste trabajar al trabajador más de 4 horas que las pactadas. Por lo tanto, como se
incumplió con esa característica, bueno, ese contrato se va a entender celebrado por tiempo indeterminado con una jornada completa. Por lo tanto, ahora a pagar. ¿Sí? Esta es la consecuencia. Por eso es tan importante el día de mañana cuando nosotros asesoramos al empleador, decir, mira, vos podés contratar a un trabajador con un contrato a tiempo parcial, haciéndolo trabajar 4 horas, 3, 6, pero que no se quede ni un segundo a trabajar horas extra, porque el día de mañana él lo prueba y ese contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado. Esto significa que en principio vos le vas a deber todos los salarios completos por 8 horas, más allá de que no haya trabajado, y las indemnizaciones van a ser en base a ese salario. O sea que es bastante grave la consecuencia de no cumplir con la normativa, ¿no? O sea, yo lo puedo contratar, pero me tengo que atener a las consecuencias de no cumplir con esas condiciones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, profe, pero yo lo que no entiendo muy bien es la excepción, porque no podría hacer un contrato a tiempo parcial por tiempo indeterminado. O sea, No, alguien que no. trabaja, ¿Para quién está hablando? yo acá, Cremechu. Ah, Gonzalo, ahí está. No, el contrato es por tiempo indeterminado. La única diferencia con un contrato por tiempo indeterminado común es que la jornada es menos, es de menos. Es decir, yo puedo contratar a un trabajador por tiempo indeterminado, pero por 4 horas, y obligándome a pagar solamente una jornada de 4 horas. ¿Sí? Lo que pasa es que ese contrato tiene que tener, o sea, tiene que estar registrado y en el recibo de sueldo tiene que figurar el contrato a tiempo parcial y la cantidad de horas por las cuales lo contraté. Y no puedo excederme de esas 4 horas. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Ok, Gonzalo? ok, perfecto. O sea, sería una modalidad por esa característica especial que tiene el contrato. Exactamente. O sea, hasta ahora estamos viendo que dentro de los contratos por tiempo determinado hay ciertas características. Vimos el periodo de prueba y ahora vimos que dentro de un contrato por tiempo determinado yo puedo celebrar uno, pero con una jornada reducida, si quieren llamarlo así. ¿Sí? Es un contrato por tiempo determinado con jornada reducida. O sea, reducida porque es menos de la jornada normal, que son las 8 horas 48 semanales. O una jornada, o sea, hay convenios colectivos de trabajo que establecen una jornada de 7 horas. ¿Sí? Esto significa que ese proporcional de las horas menos es proporcional a la jornada de convenio, ¿no? ¿Sí? Pero no los quiero marear, pero lo cierto es que yo puedo celebrar un contrato como empleador, puedo celebrar un contrato con un trabajador, haciéndolo trabajar por menos horas que las que establece la ley y pagándole por la cantidad de horas que trabaja. Pero siempre y cuando no haya ni un segundo de horas extras. ¿Sí? Profe, Doctor, ¿el preaviso de cuánto es? El preaviso sigue siendo lo mismo, que en realidad es de 1 mes o 2 meses, porque es un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Acá no hay ninguna característica especial de preaviso. Y en el periodo de prueba es de 15 días. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos indemnizaciones. Yo no los quiero marear mucho, ¿no? Pero el periodo es exactamente igual porque este contrato por tiempo indeterminado, aunque sea a tiempo parcial, nace con el consentimiento de las partes y supuestamente va a morir con la jubilación del trabajador o trabajadora. ¿Sí? Bárbaro, gracias, doctor. Ahora, profe, algunos me pueden, una cosa, ahí estoy, unos pueden preguntar, ¿un contrato pueden hacer por tiempo, perdón, a tiempo parcial y convertirse en uno por tiempo determinado o jornada completa? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Si la situación del empleador mejora, sí. Ahora, puede ser al revés y ahí está medio complicada la cosa, porque en realidad, si yo le reduzco la jornada para pagarle menos, bueno, tendría que haber una conducta del trabajador que se adecúe y que no haya fraude. O sea, estaría más complicado, ¿no? Lo que no puede pasar, esto puede llegar a... Pero es como que, a ver, es más atacable, ¿no? O sea, lo primero que yo voy a hacer si soy abogado del trabajador es decir, no, hay un fraude. A mí él, claro, por querer pagarle menos, le quiso reducir la hora y fue una decisión unilateral del empleador atacando derechos adquiridos. Entonces yo voy a decir que no, ¿no? Ahora, si esto pasó durante 10 años, o sea, estuvo 10 años trabajando jornada completa y después, 10 años después, a tiempo parcial, y el trabajador nunca dijo nada, bueno, ahí se puede llegar a ser considerado que se consintió, pero si fue durante los últimos 6 meses, ahí es distinto. Ahora, Disculpe, profesor. sí. Le quería hacer la consulta porque casualmente una amiga que trabaja como diseñadora gráfica me dijo, trabajó 15 años para la misma empresa, trabajaba 8 horas diarias, o 9, no recuerdo, y ahora, bueno, como la empresa no está bien, le redujeron las horas de trabajo
y también le redujeron el salario. Y le dije, bueno, mira, me parece que es ilegal porque no te puede, o sea, ¿vos lo consensuaste? No, no, pero me dijeron que es así o me despiden. Le hago el comentario justo lo que dijo usted. No, por supuesto, porque en realidad el trabajador no puede, o sea, acordate, principios irrenunciables. El trabajador no tiene por qué aceptar una reducción de la jornada, o sea, en realidad no es que el empleador le reduce la jornada porque quiere que trabaje menos, le reduce la jornada porque quiere pagarle menos, ¿sí? Porque la jornada la puede reducir si sigue pagando lo mismo, es más, hasta el trabajador le conviene. El tema es pagarle menos. Y esto no puede darse porque es un derecho adquirido, o sea, porque en realidad el trabajador al tener un salario, la expectativa es cobrar lo mismo o cobrar más, no que se le reduzca el salario. Y esto es más. Algunos entienden de que podría hacerse un acuerdo hasta el Ministerio de Trabajo haciendo esta reducción. Bueno, otros entienden que aún así tampoco es válido. Y menos, o sea, lo que yo sí entiendo es que mucho menos es válido si es unilateral. Si es el empleador que dice, acá reducimos las jornadas a todos, si no se van, bueno, si la trabajadora se opone, la van a tener que despedir. Lo que pasa es que obviamente depende de la situación de cada uno, ¿no? Pero en principio eso no es válido, pero si pasa mucho tiempo, 2 años, 3 años, el juez puede entender de que el trabajador consintió esa situación, ¿no? O sea que a veces... Pasó hace por lo menos 2 meses, o sea que está en tiempo. Sí, o sea, si en algún momento se cansa, sí, puede hacer reclamo. O sea, no hace falta que se considere despedido, puede decir, mandar un telegrama diciendo de que no, bueno, que ella solicita que le paguen el salario como venía cobrando hasta ahora, ¿no? De alguna manera, aunque sea, vieron con esa figura que dice interrupción de la prescripción, bueno, que haga algún reclamo para que quede como que ella no consintió con esa conducta, ¿no? De todas maneras, yo sé que es una situación complicada a veces, ¿no? Pero... también es cierto de que, bueno, al trabajador le asiste el derecho para reclamar. Sí. Gracias, profesor. Por ejemplo, ahora que hay muchas empresas que están ahí al borde de la nada, no se puede consensuar con el trabajador por un tiempo determinado, por ejemplo, no sé, hasta salir de la pandemia. ¿Cómo lo arreglas eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Es legal, no es legal? Mira, es una buena pregunta, y más en esta situación. Lo que pasa es que todo ese tipo de situaciones tiene que ser con el sindicato, no tiene que ser en modo individual, ¿sí? Porque en realidad existe la figura, vamos a ver, suspensiones económicas o por razones de fuerza mayor, en el cual el sindicato puede consensuar, por ejemplo, durante un tiempo la reducción de jornada. Bueno, esto ha pasado en muchos países, ¿no? Ha pasado en los países del primer mundo, en el cual, no me acuerdo dónde había leído, si era Suecia, creo que Suecia Islandia. En Islandia. Islandia, es verdad, en Islandia. Yo decía, que no me acuerdo quién me dijo si en Islandia pasó acá también. Yo dije, bueno, somos iguales solamente porque empatamos en el Mundial, nada más. Pero bueno, por el tema, creo que habla de trabajar 4 días por semana, una cosa así. Bueno, pero bueno, esto se puede llegar a dar en una situación de este tipo, ¿no? O sea, situación extrema en la cual para cuidar la empresa también se puede llegar a hacer un acuerdo para que los trabajadores durante un tiempo determinado trabajen menos horas y esto signifique pagarle menos, ¿sí? Pero yo insisto, esto tiene que ser en el marco de una negociación colectiva, que no tiene que ser algunos, porque en realidad, si esto lo deciden algunas empresas y otras no, estamos hablando de que en realidad no habría igualdad, o sea, porque un trabajador tiene más suerte que otro, ¿sí? Porque en el marco de lo individual existe el principio protectorio. En el marco de lo colectivo no, ¿por qué? Porque como dijimos al principio, en la relación entre sindicato y empleador ya no hay una desigualdad, ¿no? Es más, a veces hasta los sindicatos tienen más poder que el empleador en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de los porteros encargados de casa de renta tiene mucho más poder que los empleadores son los dueños del... Bueno, pero acá es distinto porque hay un pie de igualdad. Entonces ahí se puede llegar a consensuar, ¿no? Es decir, hagamos un esfuerzo entre todos los integrantes de este sindicato, esta actividad, trabajando 1 hora menos, todos. Y bueno, que eso significa que el empleador pague 1 hora menos y esto significa durante un tiempo determinado, 6 meses, ponele, por ejemplo, bueno, va a pagar menos. Vamos a ver reducido el salario, pero no vamos a perder la fuente de trabajo, ¿sí? En vez de que el empleador, por ejemplo, decida despedir. Sí, esto se puede dar, pero desde el punto de vista individual yo lo veo más frágil esto, ¿sí? ¿Por qué?
porque o sea, existe el principio de renunciabilidad y aparte hay un acuerdo vigente que no puede ser modificado unilateralmente. Es más, en un contrato civil yo tampoco puedo reducirlo, ¿no? Yo no puedo como inquilino decir, por la crisis yo te voy a pagar menos de alquiler este mes. Y el otro va a decir, no, está firmado, vos tenés que pagármelo, ¿sí? Entonces acá solamente la única manera sería celebrando un nuevo contrato o estableciendo una cláusula o poniéndonos de acuerdo de que esto se va a modificar, ¿sí? Así que desde ese punto de vista sería la única alternativa, ¿sí? Me parece, doctor, que también tiene un poco que ver con el tema de digamos, la parte del contrato de trabajo donde el trabajador, si bien no tiene parte en las ganancias de la empresa, tampoco se supone que afronta los riesgos. Y en muchas de estas circunstancias me imagino que si la fuerza mayor de una pandemia o una situación así fuese al revés y en vez de reducir las ganancias de la empresa los aumentara muchísimo, dudo que el empresario, por el contrario, diga, bueno, le voy a aumentar a todos el sueldo porque hubo una situación excepcional que nos aumentó la ganancia empresaria. Es como que solamente afecta al empleador. No, en una circunstancia inversa no creo que lo beneficie. Sí, eso es verdad. Y eso también es una crítica grande que se hace a la ley de contrato de trabajo, que es que se estipula la posibilidad de que el empleador tome medidas en el caso de una crisis económica, suspendiendo, por ejemplo, a los trabajadores, pero no hay ninguna cláusula que torne operativa el precepto de la Constitución Nacional de participación en las ganancias de la empresa, ¿no? O sea, no dice, bueno, en el caso de que a la empresa le vaya recontra bien, tiene la obligación de hacer participar a los trabajadores, ¿no? Lo que no significa que no haya empresas que no lo hagan, ¿eh? Hay empresas que sí, que pagan interesante. Lo que pasa que también hay algunas empresas que dicen, yo tampoco quiero ser demasiado bueno, porque si uno es demasiado bueno, eso se torna exigible por parte del trabajador, y cuando yo no puedo otorgar esos premios, capaz que el trabajador me lo exige, y esto, bueno, esto también es un contrapunto, ¿no? Que a veces hay que tener en cuenta, por eso los empresarios, si no están obligados legalmente, no tornan operativa esta cláusula, este precepto de la Constitución. En la empresa que yo trabajaba cuando era adolescente se distribuían las ganancias entre los trabajadores. Inclusive le daban premios, les daban la posibilidad de cambiar los autos, bueno, estaba re piola. Hoy creo que no existe más. Pero, y a todos, hasta al que era más, desde el cadete, yo era cadete de hecho, desde el cadete hasta el más, hasta los puestos jerárquicos, estaba re piola. Pero no sé si eso existe en alguna hoy. Alguna debe haber, o sea, me quedó, o sea, en esa empresa estaban todos los planetas alineados, Andrea, era excelente. Totalmente, totalmente. No había ningún Mercurio retrógrado, ¿no? Así Melody se llama, Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado. Pero Arcor suele hacerle un montón de regalos a sus empleados. Arcor es una empresa que tiene bastante bien a sus empleados. Igualmente también depende del convenio que tenga determinada actividad. El convenio tiende a mejorar las condiciones y hay veces que o le hacen regalos o tienen mejores condiciones. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, es verdad porque hay algunos convenios que establecen, por ejemplo, algunos rubros de salario, antigüedad, una cosa así, que no son comunes a todos. O sea, por acumular antigüedad uno cobra más, ¿sí? Bueno, Arcor es una empresa que le gusta endulzar a los empleados, ¿no? Por eso Melody es así, ¿no? Bueno, el chiste es fácil siempre. Disculpen si son malos, pero bueno, me quedan ahí picando. Ana, ¿hay alguna pregunta en el chat? Parezco un conductor de televisión, ¿no? ¿Viste? Ay. Creo que las estuvieron contestando. Ahí Martínez Sony me preguntó a mí, no sé si le contestaron, dice, Ana, las modalidades son para los contratos, ya sean tiempo determinado o indeterminado o solo tiempo indeterminado. Igual lo vi en la ley, sobre todo el periodo de prueba, y me di cuenta que solo es para los contratos indeterminados. De plazo indeterminado. Claro, solamente estamos dentro de esa característica de modalidades especiales para contratos por tiempo indeterminado. Bueno, bueno, sigamos. Y después, sí. estuvieron, Carito compartió el artículo 223 bis de la LST.
Ah, perfecto, que tiene que ver con la posibilidad de que las partes hagan algunos acuerdos. Bueno, sí, sí, está bueno eso. Bueno, primera parte ya lo dimos todo. Ahora vamos a entrar a algo más fácil de entender, que son las modalidades contractuales, es decir, ya excepciones a la indeterminación del plazo, ¿sí? Que son contratos especiales, ¿sí? Estos son, dentro de modalidades contractuales, contratos especiales, ¿sí? Contratos que van a tener una característica especial, que es que el plazo de duración va a ser menor al 1 por tiempo indeterminado, ¿sí? Vamos a ver el primer contrato, que es el contrato por naturaleza, modalidad contractual, que es el contrato a plazo fijo, ¿sí? Este no solo es fácil de entender, sino también el título está muy bien elegido, porque es un contrato a plazo fijo, es el contrato que tiene un plazo de duración ya fijo. O sea, se sabe cuándo empieza y cuándo termina. Acá no hay duda, ¿sí? Porque se empieza tal día y termina tal día. Es más, es condición sine qua non. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que esté fijado el plazo? Bueno, es condición sine qua non para que este contrato a plazo fijo sea aplicable y que se pueda poner por parte del empleador, que del texto del contrato surja cuándo empieza y cuándo termina, sin duda, ¿no? Con fecha, ¿no? Nada de, bueno, va a durar 3 meses, 4 meses, no. Empieza tal día y termina tal día, ¿sí? Se puede poner inclusive, etcétera, ¿sí? Bueno, este tipo de contratación, este tipo de contrato, obviamente tiene que tener las características que dijimos al principio, que es que sea por escrito, que se fije el plazo y que la actividad que va a realizar el trabajador sea justificable para celebración de este tipo de contrato, ¿sí? Entonces, esto es importante que se analice. O sea, ¿por qué es importante analizar esto a la hora de redactar el contrato, de explicar cuál es la causal objetiva, es decir, cuál es el espíritu por el cual voy a celebrar, ¿sí? Cuál es la razón de ser de este contrato? Explicar, bueno, el trabajador va a ser contratado para realizar tal tarea y describir cuál es la tarea, y que de la lectura de esa cláusula el juez diga, ah, está bien, en base a lo que va a hacer, está bien que celebre un contrato a plazo fijo, está bien que el empleador contrate trabajador por un contrato a plazo fijo y no por un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Pero a su vez, este tipo de contrato tiene algunos requisitos de forma que no tienen otros tipos de contratación, que siempre van a estar impuestas al empleador. Por ejemplo, es que a pesar de que ya está fijado el plazo, a pesar de que se sabe cuándo empieza y cuándo termina, el empleador igual va a tener la obligación de preavisar. Entonces muchos dirán, pero ¿para qué va a preavisar si ya el trabajador que se va con una copia del contrato sabe cuándo termina? Bueno, es como una traba más, es como que la ley dice, bueno, báncatela, empleado. ¿Vos querés contratarlo para plazo fijo? Bueno, además de que sea por escrito, fijar el plazo, justificar que las tareas justifiquen, valga la redundancia, la celebración de un contrato a plazo fijo, también vas a tener que tomar un preaviso, ¿sí? En todos los casos, no, va a depender del plazo de duración. Entonces ahí nos vamos a preguntar, bueno, entonces, un contrato a plazo fijo, ¿por cuánto tiempo se puede celebrar? ¿Cuál es el plazo máximo de duración de un contrato a plazo fijo? 5 años. 5 años es el plazo máximo. Ah, muy bien, eso establece la ley. Sí, perfecto. ¿Y cuál es el plazo mínimo? Bueno, si nosotros leemos la ley, no habla de un plazo mínimo. O sea, no se sabe cuándo es el plazo mínimo leyendo la ley. Pero jurisprudencialmente se entiende de que un contrato a plazo fijo puede ser celebrado hasta por un día. Yo puedo celebrar un contrato a plazo fijo por un día, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Y va a durar un día un contrato, ¿sí? Yo le voy a pagar por ese día, ¿sí? Voy a tener igual que contratar a RT, pagar la obra social, SAC y vacaciones proporcionales y un día de salario, pero ese día va a empezar y va a terminar, ¿sí? Máximo 5 años, ¿sí? Bueno, entonces... ¿Genera antigüedad? ¿Cómo? ¿Genera antigüedad el contrato? Si genera antigüedad, ¿a efectos de qué? Claro, la antigüedad que se paga de acuerdo a la, digamos, que se paga de acuerdo a la antigüedad que tiene, digamos, se paga de acuerdo a la antigüedad que tiene. Depende a qué llames antigüedad. Si estás hablando de indemnización, si el contrato se celebra dentro de los parámetros normales, no hay indemnización porque se extingue por cumplimiento del plazo.
si vos te referís a la antigüedad que algunos convenios colectivos otorgan, sí, o sea, si está dentro de un convenio, si por ejemplo se celebra por 2 años, al segundo año le va a corresponder, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver las extinciones, ¿no? Porque estamos hablando de acá, no habría derecho a un 245 en general, 245 estamos hablando del artículo que habla de indemnización, porque en realidad se va a extinguir dentro de los marcos legales, o sea, cumplido el contrato se extingue. Pero vamos a ver cuáles son las situaciones anormales que se pueden dar. Bueno, en principio dijimos que el contrato a plazo fijo puede ser celebrado como máximo por 5 años, ¿sí? Si yo celebro un contrato a plazo fijo por más de un mes o menos de 5 años, yo tengo que otorgar preaviso. Es decir, que el preaviso es como mínimo de un mes y máximo 2 meses, ¿no? Va a depender del caso. O sea, pues yo puedo otorgar un preaviso 2 meses antes de que se extinga, ¿sí? Pero para yo otorgar preaviso, tener la obligación de otorgar preaviso, el contrato tiene que haber sido celebrado por más de un mes. Un mes y un día ya genera el derecho a un preaviso por parte del trabajador y obligación por parte del empleador. Si yo contrato a un trabajador por 20 días, ahí no hace falta otorgar un preaviso, porque el preaviso mínimo es de un mes, y por lo tanto sería medio ilógico tener que otorgar preaviso 10 días antes de que se empiece el contrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el preaviso solamente es obligatorio para el empleador al trabajador cuando se celebra por más de un mes y un día, y menos de 5 años, que es el plazo máximo. ¿Sí? O sea, yo dentro de ese rango yo puedo celebrar un contrato por un año y medio, 2 años, 18 meses, 20 meses, hasta 5 años, no más de 5 años. ¿Sí? Entonces estamos siempre, acuérdense del contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo no tiene periodo de prueba. ¿Por qué? Porque en realidad es medio ilógico, ¿no? Que haya un periodo de prueba en un contrato que ya sabemos cuándo va a morir, ¿sí? Porque en realidad, bueno, o sea, yo no, por decir así, como si estuviéramos en un bar. No, si le daría periodo de pruebas, le estaría dando, o sea, ganaría todas el empleador, ninguno el trabajador. No hay periodo de prueba. O sea, desde el primer día es un contrato a plazo fijo, con la característica de que se sabe cuándo va a terminar, siempre y cuando el empleador otorgue preaviso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, te hago una consulta. ¿Y sigue manteniendo las características de la periodicidad en el salario, aguinaldo, vacaciones, todas esas cosas? Totalmente. ¿Se mantiene? Durante el tiempo de vigencia del contrato, o sea, tiene todas las características de un contrato por tiempo indeterminado, normal, vamos a decir. La única diferencia, o sea, me dirían, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre un contrato a plazo fijo y un contrato por tiempo determinado? Son dos principalmente. La primera es que en una el plazo es indeterminado y otro es fijo. Y la otra es que en uno hay periodo de prueba y en otro no. Esas son las principales características, ¿sí? Las principales diferencias, perdón. ¿Sí? Esto podría llegar a ser. Después el resto son iguales. La obligación de registrar, de pagar ART, obra social, aportes y contribuciones, seguridad e higiene, salario, vacaciones y aguinaldo. En todos los casos o sea, en todos los casos, en los dos contratos, mejor dicho, se dan lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estos serían las características generales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el empleador, por algún motivo, incumple con alguna de las obligaciones que le impone la ley en cuanto a la celebración del contrato? Por ejemplo, celebra un contrato por escrito, pero se olvida de poner el plazo. O las modalidades o la actividad para la cual contrata un trabajador es la misma que realiza un trabajador que está realizando una tarea que está, y este trabajador fue contratado por un contrato por tiempo determinado. Bueno, o qué pasa, estamos hablando de situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador se colgó y se olvidó otorgar preaviso antes de que finalice el contrato y no se lo otorgó? Bueno, cuando todo esto pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia nunca, jamás, es la nulidad del contrato o la extinción del contrato, ¿no? Porque acá se aplica el principio de continuidad. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones cuando el empleador incumple alguna de las obligaciones? Bueno, la consecuencia es muy simple y muy perjudicial para el empleador y muy beneficiosa para el trabajador, que es que ese contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado. Y esto significa que a partir de la conversión de ese contrato,
el trabajador tiene el derecho a continuar en el puesto, y si el empleador extingue el vínculo, ahí sí va a tener que pagar indemnización, como si hubiera sido siempre un contrato por tiempo indeterminado. Por eso es tan importante que la redacción del contrato sea bien clara y cumplir con todas las normas, porque si el trabajador judicializa el reclamo, y esto va ante un juez, y el juez resuelve que ese contrato era muy malo y que no justificaba la celebración de un contrato a plazo fijo, puede entender el juez de que siempre hubo un contrato por tiempo indeterminado, y por lo tanto, si el contrato se extinguió, el empleador tiene que pagar indemnización, ¿sí? Entonces, en el caso de que esté mal redactado, no esté el plazo, la actividad que realiza el trabajador no esté justificada, no se otorgue preaviso, bueno, en este caso, el contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado, ¿sí? Por eso es tan importante, cuando ustedes asesoren a su empleador, que decir, mira, lo único que te pido es, ni se te ocurra olvidarte de otorgar preaviso, porque si te olvidas de otorgar preaviso, ya estás al horno, ¿sí? Mandáselo antes, ¿no? Tampoco te cuelgues, ¿no? Pero mandáselo antes, mandáselo en vez de un mes antes, un mes y 10 días antes. Total, puede ser de un mes hasta 2 meses, ¿no? O sea, tranquilamente puedes anoticiar. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual la ley impone el preaviso? Bueno, también a noticiar al trabajador de que el contrato se va a extinguir y que no se va a convertir en uno por tiempo indeterminado. Porque si esto no sucede, el contrato se convierte, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo sé que hay algunas preguntas en el chat, así que cualquier cosa me interrumpen. Ana, si me decís. Si no, yo sigo. Sí, pero para mí estuvieron contestadas por Mel y por vos. Ah, perfecto, buenísimo. O sea que hay gente muy ansiosa, ¿no? Que pregunta y antes de que yo cuente, ¿no? Algunas cosas. Ahí vi algo de preaviso de palabra. En realidad, o sea, ni el preaviso ni el despido, esto grábenselo a fuego, existe de palabra. No existe ni el preaviso ni el despido de palabra. O sea, el despido verbal es una frase que no existe. O sea, ¿por qué los digo yo? Y voy a recalcar mucho esto, que el despido verbal no existe, porque yo he visto muchas cartas de documento redactadas por abogados laboralistas que hacen parte actora, que dice, ante despido verbal, me considero despedido. No, el despido verbal no existe, ¿sí? O sea, no existe, ¿sí? No existe, el despido verbal no existe. Pero a mí me despidió en forma verbal. Bueno, eso es lo que, a ver, vieron que cuando uno habla con un abogado, ve las películas, dice, lo que importa es lo que está firmado, lo que está por escrito, y no lo que se dice, porque de hecho, ¿por qué existen los contratos? Porque en realidad no todos confían en todos. Entonces, por las dudas, lo hacemos por acuerdo. O sea, me acuerdo que yo cuando saqué mi primer crédito para comprar mi primer departamento, me acuerdo que el escribano que actuó en ese momento, muy macanudo, bien que a veces los escribanos son re macanudos en las escrituras y explican, y bueno, este era re macanudo, entonces nos explicó y dice, bueno, esto que está firmando ustedes, que era el contrato de hipoteca, esperemos que no necesiten ni leerlo ni cumplirlo. O sea, todo esto son para el caso de que algo pase. Si todo sale bien, esto, una vez cumplido el plazo, se tira, se prende fuego. Ahora, ¿este contrato para qué sirve? Para si algo pasa, si algo sale mal, ¿no? O sea, los contratos están hechos para, o sea, si bien dices para cumplirse, bueno, para que la gente sepa si algo sale mal, saber cuáles son los derechos y obligaciones. Por eso también tienen que estar bien redactados los contratos y tener todas las alternativas. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, si en realidad se cumple con todo lo que estableció el contrato, no hay drama. Ahora, si el empleador no cumple con algo, ese contrato ya no sirve como contrato, sino se convierte en uno por tiempo indeterminado. Bueno, pero puede suceder también que un contrato se celebre por un tiempo, por, no sé, imaginemos 2 años, y antes de vencidos esos 2 años, el empleador por X motivo decida despedir al trabajador. Entonces puede pasar que lo despida con causa, y en ese caso el contrato se extingue sin indemnización por parte del empleador. Esto también, grábenselo a fuego. Cuando hay un despido con causa y causa justificada, no hay indemnización por parte del empleador al trabajador. ¿Esto por qué? Esto lo vieron cuando vieron responsabilidad civil y obligaciones, ¿no? Las indemnizaciones son el monto de dinero que tiene que pagar una persona que le causó un daño a otra, por ejemplo, en la extinción de un contrato, ¿sí? La extinción de un contrato puede causarle
un daño a la otra parte que no decidió la extinción, ¿no? Cuando estamos hablando de extinciones en forma unilateral. Ahora, si en realidad el motivo de la extinción del contrato es por un incumplimiento de la otra parte, bueno, no causa daño a la que incumplió, sino que en todo caso me está causando daño a mí y yo para sanear ese daño extingo el vínculo y ya no quiero saber más nada con esta persona. Bueno, entonces si hay justa causa, no hay indemnización. Ahora, el problema es cuando se invoca una causa que no es suficientemente justa o sin causa, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando vamos a indemnización. En un contrato por tiempo indeterminado, lo que sucede cuando esto pasa así, que es se despide sin causa o sin causa justificada, ahí lo único que hay que decidir es cuánto tiene que pagar el empleador de indemnización. Pero en el caso de un contrato a plazo fijo, acá además de decidir cuánto se tiene que pagar de indemnización por despido sin causa, también lo que tenemos que cuantificar es el daño que le causa al trabajador la extinción del vínculo ante tempus, otra frase en latín, ¿no? O sea, porque entonces ya es una ruptura ante tempus. Esto significa que se extinguió antes del cumplimiento del plazo. Y esto es muy parecido a lo que pasa en un contrato civil. Si yo un año antes de terminar mi contrato de alquiler, yo me quiero ir, bueno, yo tengo que extinguir el vínculo, no puedo irme y dejar la casa y dejar de pagar, ¿no? Porque el dueño me puede ejecutar. Entonces yo tengo que justificar por qué me quiero ir o eventualmente acordar una rescisión del contrato, ¿no? Porque capaz que al dueño le conviene rescindirme el contrato y alquilárselo a otro más caro, ¿no? Pero en el caso de que el dueño diga, no te puedo rescindir porque no estoy en el país, y aparte fijamos un contrato por 2 años, vos tenés que quedarte 2 años y después vemos, bueno, ahí lo que pasa si yo quiero rescindir el contrato es que tengo que pagar daños y perjuicios, ¿sí? Lo mismo pasa al revés, ¿no? Si el dueño de la casa quiere que se vaya el inquilino un año antes, bueno, el inquilino le va a decir, no, mirá, yo necesito estar un año más. Y si me querés que me vaya antes, vas a tener que indemnizarme, vas a tener que pagarme los daños que me causa tener que irme ahora. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Sí. Profesor, Sí. no, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene un empleado para iniciarle un juicio al empleador o iniciarle un reclamo? ¿Son 2 años? 2 años de prescripción, sí. Ok, gracias. Esa es una consulta que encima está fuera de tema, o sea que esas son 2 cervezas, no una. ¿Cómo no? ¿Quién está llevando la cuenta? Ah, no, porque ahí hay un montón de consultas. Bueno, vayan anotando entonces. Y es más, las consultas de las amigas, como la de Bernie, ¿cuánto la tenemos que cobrar, Ana? Whisky. 2 pintas. Cada una. 2 pintas. Champán. 2 pintas cada una, o sea, estamos hablando de cada uno de los docentes y yo. Claro, o sea, como 12 tengo pintas. problema, doctor. Pero en realidad era para acotar a la clase, pero no tengo problema. Igual, y eso que lo pregunté. No, pero además dijo una. Botellita de champán. Me gustó, lo dejo Solé. Pero que sí, Ana, vas a decir lo que yo iba a decir. Sí, que dijo consulta, nunca una pregunta. Y la consulta la cobra el doctor. Sí. Y aparte dijo otra cosa, que en realidad, bueno, yo lo dejé pasar porque, bueno, porque yo sé que Bernie, vos sos un hombre casado, ¿no? No. Ah, bueno, entonces no. Porque, y eso que no te pregunté, lo que pregunto siempre, ¿qué tan amiga es? Porque ahí depende de qué tan amiga es, el precio varía, ¿no? Pero claro, yo no sabía si en tu casa estabas ahí, tu mujer ahí escuchándote. Bueno, igual no creo, porque si hubieras dicho una amiga, te hubiera dicho quién es, seguramente. Entonces no. Entonces ahí no hay drama. Ahí en todo caso vemos, compartimos honorarios en si hace sonar. Pero bueno, no, igual vamos a empezar a cobrar porque acostumbres ustedes a cobrar porque es así, ¿no? Vieron que es una consultita, bueno, una consultita se cobra un honorario chiquito, pero se cobra, ¿no? Es así. Bueno, volvamos al tema. Sí. ¿Hay algún parámetro para determinar qué es justa causa? Sí, pero lo vamos a ver cuando hagamos extinción. ¿Sí? Hay algunos parámetros que vamos a ver. ¿Sí? Y vamos a discutir, vamos a charlar, vamos a pelear, porque a mí me encanta a veces poner leña al fuego, ¿no? Bueno, volvamos al tema del contrato. Fernando dice, no, un contrato no puede estar sujeto a condición resolutoria. Los contratos de trabajo no.
no. Porque en todo caso, la única condición resolutoria que tiene el empleador es el incumplimiento del contrato por parte del trabajador, ¿sí? O sea, si el trabajador no cumple con su obligación, por ejemplo, si llega tarde siempre, el empleador lo puede despedir. Esa sería la condición resolutoria. Si el trabajador no cumple con la directiva y hace lo que quiere, puede ser sancionado y hasta despedido. Esa sería. O sea, la condición resolutoria es que el trabajador, como está en relación de dependencia y bajo la dirección técnica del empleador, tiene que hacer lo que el empleador le dijo que tenía que hacer o para lo que fue contratado. Y si no lo hace, eso sería un motivo de despido, ¿sí? Porque en realidad no es un contrato de resultados, sino tiene que ver con otra situación. Bueno, volvamos al caso de que el trabajador es despedido antes de que se cumpla el plazo fijo. Bueno, el trabajador, además de las indemnizaciones comunes, 245 preaviso de integración que vamos a ver más adelante, puede pedir, en este caso excepcional, porque estamos hablando de que en una resolución común no se exige, no se puede exigir, pero en este caso sí podría pedir daños y perjuicios, ¿sí? Simplemente para adelantar, cuando veamos 245, vamos a ver que el 245, que es el artículo que habla de la indemnización que debe pagar el empleador en caso de despido sin causa o sin causa justificada al trabajador, bueno, ese 245 engloba todo, desde el perjuicio que le causa la extinción, el daño moral, daños de perjuicios, todo. El 245 incluye todo, pero en este caso específico, el trabajador podría reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque en realidad acá, a diferencia de lo que pasa con tiempo indeterminado, que si bien se entiende celebrado hasta la jubilación, hay posibilidad de que se extinga antes por hechos anormales. Pero en el contrato que está fijado el plazo, lo normal hubiera sido que se cumpla el plazo. Y si no se cumple el plazo, bueno, durante el tiempo que resta, el trabajador puede haber sufrido un perjuicio. Y les doy un ejemplo. Imaginemos un ingeniero en sonido que es contratado por la empresa para instalar un nuevo sistema de sonido y explicarle a todos los trabajadores cómo utilizarlo, etcétera, etcétera, y que supuestamente el contrato se celebra por un año, y este trabajador que vivía en una provincia se muda con su familia durante un año, porque dice voy a estar un año trabajando de lunes a viernes en relación de dependencia, no como un contrato de lo que es el servicio. Durante un año se muda a Capital Federal y alquila una casa o, no sé, o paga un año de hotel y además cambia del colegio a los hijos y a su vez, no sé, la mujer también tuvo que renunciar a algunas cosas. Vamos a hacer ejemplo para que no... Es una ingeniera que contrató el hotel, que cambió los hijos de colegio y que el marido tuvo que renunciar al trabajo para venir con ella. O eventualmente el marido se quedó en la provincia y esto significó estar alejados. Bueno, si la expectativa era trabajar por un año en esta empresa y a los 6 meses la despiden, esta trabajadora podría decir, no, pará, me causa un perjuicio, porque yo había hecho los planes para estar un año acá en Capital Federal y después volverme a la provincia, cambiar los hijos de colegio, encima a mitad de año, ¿no? Empezó en junio y supuestamente iba a terminar en junio, yo cambié los hijos de colegio y esto significa que durante 6 meses más me tengo que quedar acá porque no puedo cambiar los hijos de colegio, pagué un año de hotel y todo el perjuicio que me trae y además rechazar otras ofertas, bueno, yo puedo reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Sería uno de los pocos casos en los cuales en el derecho laboral podríamos reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Como mínimo, ¿qué puedo reclamar? Bueno, la cantidad de salarios que me faltan hasta completar el contrato completo, ¿no? Por ejemplo, si la despidieron a 6 meses, podría reclamar 6 meses más, ¿sí? Sería uno de los pocos casos en los cuales se puede reclamar daños y perjuicios. Bueno, otro contrato. Es el contrato... Sí. Una pregunta, por lo que dice el texto del artículo, ¿las indemnizaciones, según sea la condición del contrato, son distintas? O sea, los rubros indemnizatorios. Porque, por ejemplo, dice, bueno, dice que además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, y habla después de los daños y perjuicios. O sea que las indemnizaciones son distintas según sea un contrato por tiempo indeterminado o a plazo... Claro. Claro, en realidad no es que son distintas, o sea, el 245 se aplica a ambos contratos, pero en el contrato a plazos fijos además podemos sumar el reclamo de daños y perjuicios. Estamos hablando, si vos tenés la ley, habla del artículo 95 y el 250, ¿sí?
Igual no quiero mezclar mucho lo que es indemnizaciones porque lo vamos a ver específicamente cuando veamos extinción de los contratos, ¿sí? Pero lo cierto es que acá el trabajador puede reclamar, además de lo que hubiera reclamado por un despido en un contrato por tiempo determinado, más rubros que justifiquen que a él lo dejaron en mitad de viaje, ¿no? O sea, si lo contrataron por un año y lo despidieron a los 6 meses, quedó 6 meses sin la posibilidad de cobrar ese contrato, ¿sí? Esto podría llegar a reclamarse. Vieron que a veces esto es muy común, o sea, ¿cuál es un ejemplo de un contrato a plazo fijo? O sea, es algo más común de lo que parece. O sea, yo les di un ejemplo a un ingeniero. Pero un contrato a plazo fijo, por naturaleza, es el de un director técnico de un club de fútbol, ¿sí? Porque se lo contrata por un año o 2 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no se cumple ese año, ¿no? Si por cuestiones de resultados, ¿no? Que pasa mucho en todas las partes del mundo, al técnico, o sea, no lo quieren más. Bueno, vieron que ahí empiezan como las declaraciones periodísticas, ¿no? Donde está el técnico que después de haber perdido 4 partidos seguidos y el último por goleada, empieza a decir, no, yo no me voy. Si quieren echar, me echen. Y salen los dirigentes a decir, no, en realidad no lo vamos a echar, pero si él quiere dar un paso al costado, esto tiene su razón de ser, ¿no? Más allá de el juego mediático. Y esto quiere decir que en realidad el club no lo va a querer echar porque si lo echa va a tener que pagarle todo el contrato, ¿sí? Y el técnico no va a renunciar porque si renuncia sabe que no va a cobrar hasta el final del contrato. O sea, entonces lo que quiere el técnico es, no, échenme. Y el club lo que quiere es renunciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Se sientan a negociar y resuelven un acuerdo resolutorio del contrato, una rescisión del contrato, y capaz que, bueno, el técnico dice, bueno, yo renuncio de cobrar hasta el fin del contrato, pero pagame 2 o 3 meses más y, bueno, rescindimos. Bueno, esto es lo que pasa. Esto es un contrato a plazo fijo típico, ¿no? En el cual se extingue, o sea, se debería extinguir por cumplimiento del plazo, pero bueno, muchas veces se extingue antes, ¿sí? Profe, yo justo la pregunta que le hacía de condición resolutoria era, por ejemplo, un caso de esto. Si no ganas los 5 partidos, se tiene por rescindido el contrato. Una cláusula así sería nula, por así decirlo. Exactamente. Lo que en general hay son cláusulas, pero no perjudiciales, sino favorables, ¿no? O sea, si, no sé, por ejemplo, premios. Esto en los jugadores establece, no sé, si contrato un delantero y hace más de 10 goles por campeonato, bueno, le puedo pagar un premio, ¿no? Pero no en caso de resolución. O sea, no, sería nula esta cláusula, ¿no? De hecho, un técnico puede, o sea, si no lo echan, va a seguir al mando del club, ¿sí? Del equipo, mejor dicho. Ahí, Grandi y Valentina. Sí. Dice, ¿se podría extender el contrato de plazo fijo o directamente se transforma en un contrato por tiempo indeterminado? Ahí justo Caro le contestó. Muy buena pregunta. En realidad, bueno, está buena porque no lo dije, y está bien que marquen también que las cosas que me olvido. En realidad el contrato, o sea, algunos dicen, bueno, el contrato se puede renovar, ¿sí? Pero en realidad esto pasa también con los contratos en el derecho civil. En realidad el contrato no se renueva, porque en realidad renovar un contrato significaría que es el mismo contrato, pero con otro plazo. Y en realidad no es el mismo contrato, se tiene que celebrar uno nuevo. Es decir, que en realidad lo que puede hacerse es celebrarse contratos sucesivos, ¿sí? O sea, yo puedo celebrar un contrato a plazo fijo por 2 años para realizar una actividad, pero por X motivo, pandemia, lo que sea, el trabajador no cumplió con ese contrato, por lo tanto lo que yo tengo que hacer, el empleador lo que tiene que hacer es obviamente enviarle preaviso, extinguir ese contrato, pero después puede celebrar uno nuevo, por un año, por ejemplo, y ver si se cumple el objetivo en ese año, se envía el preaviso y se extingue. Y se podría un año más, si por ejemplo pasa. A lo que sí, o sea, si bien la ley no lo establece, no se podrían celebrar contratos sucesivos a plazo fijo, y mucho menos si son por el mismo plazo, porque ahí ya el fraude está medio que a flor de piel, ¿no? Si yo celebro 5 contratos a plazo fijo de un año cada uno, ya en el último el trabajador puede decir medio que me estás chamullando, ¿no? Porque en realidad 5, y en realidad, bueno, también va a depender la actividad que realice, o es decir, o sos una persona que prevé muy mal, porque en realidad previste un año y después no te alcanzó, otro año no te alcanzó, otro año no te alcanzó, ya 5 veces previste mal,
o muy mal provisor o sos medio chamullero, bueno, y ahí se puede llegar a entender de que hay fraude, por lo tanto el contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado, ¿no? Obviamente a reclamo del trabajador, pero en realidad no es que se renueva el contrato, sino que se pueden celebrar contratos sucesivos, ¿sí? Porque se puede celebrar un nuevo contrato a plazo fijo con distintas cláusulas, ¿sí? Menos plazo, un salario distinto, etcétera, ¿sí? Lo que no afectaría la validez de estos contratos. Bueno, otro contrato. Es el contrato de trabajo de temporada, ¿sí? Que ahí alguien se quería poner un bar en la playa. ¿Cuál es el contrato de temporada? Es aquel contrato que establece, acá, a diferencia, esto también es muy importante, que en realidad, porque vamos mechando, ¿no? Pero lo pasa que así lo establece la ley. El contrato de trabajo de temporada, y si tuviéramos que responder a la pregunta ¿cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de trabajo de temporada? La respuesta correcta es: el contrato de trabajo de temporada es un contrato por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. Vuelvo a repetir, es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Es un contrato que está destinado a repetirse en cada ciclo de un año o en determinadas épocas del año, ¿sí? Esto es muy común en la contratación de trabajadores en determinadas estaciones del año, ¿no? Invierno en lugares, por ejemplo, donde hay nieve, en verano, por ejemplo, en las playas o los lugares de veraneo. Bueno, esto se puede llegar a dar así. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos a un empleador que es el dueño de un lugar, de un bar con pileta, y está ubicado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, vamos a saber, por una cuestión lógica, que las mejores épocas para que vaya la gente a tomar algo y a meterse a la pileta es en la época que hace calor, principalmente verano, ¿no? Bueno, vieron que a veces el tiempo es medio loco y hace calor en otro, pero en principio en verano, ¿no? Por ejemplo, de diciembre a fines de febrero, principios de marzo. Entonces, este dueño de esta pileta con bar, es el ideal, ¿no? Yo estoy pensando ahora con tomar algún Campari, ¿no? Al lado de la pileta, ¿no? Vieron que esas son cosas que uno no valora, ¿no? Vieron que ¿no les pasó a ustedes que ahora con el tema de la pandemia había un montón de cosas que uno tenía y ahora no lo puedo tener? O sea, desde, por ejemplo, el hecho de, che, nos juntamos el viernes a tomar algo, sí, y no había que planear mucho, no había que pensar, che, es afuera, cuántos somos, a qué hora hay que volver, bueno, esas cosas que uno antes tenía, o de ir o sea, a mí, cuando cerraron los restaurantes, a mí me mataban porque yo amo salir a cenar a los restaurantes con mi esposa, y es como que como me cortaron las piernas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo con cosas mucho peores, pero bueno, yo decía, qué felices éramos en una época y no lo sabíamos. Bueno, volviendo a esto tan lindo, ¿no? De tomar un Campari o un mojito o las bebidas que a ustedes se les ocurra al lado de la pileta. Bueno, imaginemos que esta persona es el dueño de esa pileta con bar. Entonces, si no existiera la posibilidad de contratar a un trabajador solamente en determinadas épocas del año, esta persona estaría obligado a hacer contratos a plazo fijo, que tampoco daría mucho resultado, porque en realidad puede ser que la temporada de verano comience el 1 de diciembre o fines de noviembre, o en otra época, no sé, por X motivo, recién empieza el 15 de diciembre, o sea, no se sabe bien cuándo. Y aparte tendría que estar contratando trabajadores todos los años. Bueno, se le da la posibilidad de celebrar un contrato de temporada, en el cual yo puedo contratar, o esta persona, el dueño de este lugar, a un trabajador por tiempo indeterminado, pero sabiendo que este trabajador va a prestar servicios en forma efectiva solamente en determinadas épocas del año. Por ejemplo, de diciembre a marzo, todos los años, ¿sí? Entonces es una prestación que está sujeta a repetirse todos los ciclos del año, ¿sí? Con algunas características especiales, ¿no? Que es que no menos de 30 días antes de que empiece la temporada,
el empleador tiene que comunicarle al trabajador de que va a reabrir el lugar y que lo va a necesitar. O sea, el contrato está como hibernando, está como latente, o sea, no está en forma, está como durmiendo hasta que el empleador lo llama, el llamado famoso, y dice, mira, abrimos el 2 de diciembre, venite, perfecto. A lo cual el trabajador puede decirle, no, esta vez no cuentes conmigo, por lo tanto se extingue el contrato y hasta ahí termina. Ahora, si el trabajador no es llamado por el trabajador puede decirle, che, me parece que se te pasó un poco, pero ¿me vas a querer o no? Y si el empleador no contesta, el trabajador se puede considerar despedido. La nota importante de este contrato es que el trabajador va a acumular antigüedad solamente por el tiempo de prestación efectiva. Es decir, por ejemplo, 4 meses al año. Esto significa que en 10 años va a tener 40 meses nada más de antigüedad. O sea, no acumula todo el año, sino solamente los tiempos de prestación efectiva. Esto a los efectos, por ejemplo, indemnizatorios, ¿no? Si estuvo 2 años prestando servicios, son 8 meses nada más, ¿no? No son 24 meses, ¿sí? Pero es un contrato por tiempo indeterminado. Esto significa que en realidad no o sea, el contrato empieza cuando se celebra por primera vez y se termina cuando alguna de las partes decide extinguirlo. Pero durante el tiempo que no hay prestación, el contrato es como que se pone en el freezer, ¿no? Como está hibernando, ¿no? Es decir, que ni el trabajador tiene la obligación de prestar servicios, ni el empleador tiene la obligación de pagar salario, ¿sí? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Heladerías, hoteles, lugares de esquí, no sé, un montón de situaciones, ¿no? Lo que tampoco significa que sea siempre lo que tiene que ver con vacaciones, puede ser en determinadas épocas una temporada para hacer algo, ¿no? No sé, determinadas actividades, ¿sí? Bueno, otro contrato. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, yo te hago una pregunta. Dale. Como que no me termina de cerrar, o sea, entiendo que de alguna manera es la alternativa que le da la normativa a la no obligatoriedad de firmar contratos sucesivos, digo, de plazo determinado. Sí. Pero podría hacerlo, digo, ¿cuál es como la nota distintiva al fondo del real? Digo, más allá de que a términos indemnizatorios no cuente, digo, todo el año, sino el resto que haya trabajado. ¿Cuál es la diferencia? Digo, ¿qué le impide al empleador no generar contratos sucesivos por 3, 4 meses al año durante un periodo que cumpla hasta los 5 años, que es el máximo? ¿Me explico, más o menos? Sí. Bueno, justo vos estás hablando allá del sur, ¿no? Hoy cuando preguntaba de Mercurio retrógrado, ¿vos sabés lo que es Mercurio retrógrado, Valentín? No lo puedo explicar, Pero tenés idea, ¿no? Es tengo como... hasta saber mi ascendente nada más, nada de casa, nada de Mercurio, pero contame. No, es como, Melody, contalo vos que vos lo sabés muy bien. Bueno, está Andrea acá, pero vos es como que es el cúmulo de la mala suerte. Alguien tiene el cúmulo de la mala suerte, ¿no? Es como que, viste que vos... No es tan mala suerte. Bueno, pero Qué mala prensa, pobre. Pero que algo diga retrógrado ya como mínimo cae horrible. No, es para revisar, es justamente para revisar, para rever, para recontratar, para repensar, para redirigir. Claro, por lo no que es a ver, ¿Y estamos ahora en Mercurio retrógrado? No, en realidad... No, nada más. Me dijeron había el lunes Leo, yo soy de Leo, ¿puede ser? Yo sé que vos estás teniendo una época... Para Andrea, yo sé que vos estás teniendo una época de mala suerte, te pasan cosas, por eso te pregunté eso, porque capaz que podés revisar algo de los astros y ver cómo podés salir pero en realidad tiene que ver con esto, o sea, tampoco es un chiste, es como, ¿vieron cuando a veces uno le sale algo mal y es como que le salen varias cosas? Y dice, no sé, ¿qué racha tengo? Es como una mala racha tener algo así, es como que decir, estaré bajo el Mercurio retrógrado, una cosa así, o sea, estoy mediado por un elefante, una cosa así, bueno, así que está bueno también hacer, después nos podrías dar una clase de cómo evitar eso, Andrea, algunas cosas, algunas situaciones, ¿no? Bueno, dale. Mira, yo no sé si conocen a Gabriel Lucero, el que hace los dibujos en internet, que tiene una página que está genial, que se basa en mensajes de WhatsApp, y él le pone los dibujos y los personajes. Y hay uno que es de un banco que cuenta el empleado del banco que un hombre
todos los meses no pagaba las cuentas, era un desastre con sus cuentas, y le echaba la culpa a Mercurio retrógrado, y va y se lo dice el del banco. Claro, es como mucho ya, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Sí se puede descomponer el teléfono, la computadora, toda la parte tecnológica, puede ser que estemos confundidos con nuestros pensamientos o con nuestra manera de hablar, pero no es tan mala prensa, pobre Mercurio retrógrado. Y ahora, dicho sea de paso, está en una buena posición, está en Cáncer, así que está bueno para comunicaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Vean en Instagram, de paso me hago la publicidad. En Instagram en mi cuenta hice ayer un videito que explica todo. Perdón, profesor, perdón. No, al contrario. Pero bueno. El Buenísimo. chivo es una pinta, ¿no? El chivo es una pinta, seguro. Sí. ¿Cómo? No, que tus honorarios también. No, tirar el chivo de la cuenta de Instagram es una La pinta. cuenta de Instagram es Andrea Lago 17 y estoy con Anu Meditación, que es otra cuenta donde somos un grupo donde hablamos de un montón de cosas de estas para tener una mejor vida. Ay, qué capa, gracias. André, que acá en este grupo somos fan. Perdón, de todo eso. perdón. No, igual Ana, no le vamos a cobrar. Esto, viste, cuando hay canje, no, Andrea va a ser nuestra asesora, no digo de por vida, porque ya sería mucho abuso, ¿no? Pero acá, claro, como dijo Clara. No hay problema. Acá Sí, son si muy te fanáticas. puedes Son muy fanáticas de la astrología y todo lo esotérico, ¿no? Acá es más, creo que Fiona creo que también es medio. Yo le cargaba, yo le digo, vos sos medio bruja, ¿viste? Pero esto es como parece. Pero bueno, ella es así, muy fanática de esto. Así que. Bueno, todos los lunes a la noche, a las 11 de la noche, hago un videíto en Anu Meditación, o en mi cuenta, hablando de todos los tránsitos planetarios, como para que uno la energía disponible sería, como para que uno lo pueda manejar. No determina, la astrología no determina, pero a veces se puede aprovechar. Por supuesto, no, por supuesto. O sea, siempre uno también a veces es dueño de su destino, algunas cosas. Pero bueno. Totalmente. Bueno, Valentín, no hay drama, vas a salir de esto. Bueno, volviendo a tu pregunta, en realidad que es algo más bien terrenal. Sí, ¿no? ¿te acordás? De la que había preguntado, casi me olvido yo. No, es una buena pregunta, en realidad. O sea, esto es una pregunta que te puede hacer el empleador. Vos asesorás a un empleador y dices, bueno, pero, o sea, ¿de qué me sirve a mí contratar esto si en realidad yo puedo todos los meses, por ejemplo, vos, no sé, vos te pones ahí una hostería, un lugar, un hostel, ¿no? En Villa Langostura, y bueno, decidís, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿cuál sería a favor? Es que no tenés que estar contratando un trabajador, es el mismo en el cual tenés confianza, ¿sí? Es un trabajador que capaz que, no sé, esto sucede mucho, capaz que hoy en día este tipo de contrataciones ya son más raras porque los trabajadores son más nómades, no, pero un trabajador que de repente, no sé, se va yendo en Europa pasa mucho, ¿no? O sea, que va a determinados lugares para que lo contraten porque es la temporada. Bueno, vos sabés que si tenés un trabajador contratado, por ejemplo, el conserje de un hotel, que solamente va a venir los 3 meses que dura la temporada, bueno, no necesitas tener que contratarlo de vuelta, ¿sí? Porque ya lo tenés. Es más, si vos sabés que es de confianza, lo tenés. Porque de otra manera, vos lo que tendrías que hacer es contratar por 3 meses a un trabajador y después, en todo caso, tampoco tenés una figura que coincida con esto, que sea que dure lo que dura solamente la temporada. Es decir, porque no sería un contrato a plazo fijo. Porque en realidad el contrato a plazo fijo puede decir, bueno, pero en realidad la naturaleza jurídica o en realidad el objetivo del contrato a plazo fijo es otro. Es hacer una tarea determinada y que se termine y después no lo volvés a contratar. Porque vos no podrías hacer todos contratos a plazo fijo todos las temporadas, ¿no? Porque va a llegar un momento en que ese contrato a plazo fijo se convierte en uno por tiempo determinado, entonces lo que vos querías evitar se te viene encima. En cambio, vos tenés la posibilidad de que solamente acumule antigüedad por 3 meses sin necesidad de que contratar otro todas las temporadas, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de los guardavidas, ¿no? Hay guardavidas de los clubes privados, ¿no? Que van siempre y saben que tienen trabajo enero y febrero, entonces van, guardavidas también en la plaza, ¿no? Aunque esos son contratados por el municipio. Acá puntualmente pasa por ahí con el... Claro. Los de la playa son por los Claro, municipios. sí, con el personal del centro de esquí, el personal administrativo. El municipio contrata guardavías, pero de hecho no los contrata por temporada, los contrata por... No, pero claro, eso es porque como es el municipio,
claro, como es en el municipio, son empleados estatales, es otra cosa. Los Ahí sí. contratan por temporadas, por 3 meses, a los bañeros, bañeros odian, bañero que uno le diga, a los guardavidas. Por 3 meses los municipios, sí, todos los años, y Sí. durante el resto de tiempo quedan colgados. Claro, pero bueno, pero en realidad o sea, como es por temporada, en realidad el contrato sigue vigente. Durante el tiempo de no prestación, el trabajador puede trabajar de otra cosa, no hay necesidad en principio, de fidelidad, porque vamos a ver cuando vemos obligaciones de las partes, sino que durante ese tiempo. O sea, para eso sirve. En realidad, para que el empleador no tenga que estar contratando siempre trabajadores nuevos, ¿no? Porque aparte, bueno, puede llegar a suceder como pasó en esta época, que no existe temporada. Bueno, y ahí se verá, porque en realidad, si no, tendría que de alguna manera notificar. Pero bueno, ese es el objetivo de estos contratos y se utiliza bastante en los lugares o sea, estamos hablando de empresas privadas, ¿no? O sea, y empresas, no sé, por ejemplo, como yo les conté, yo soy de ir mucho a comer restaurantes. A mí me gustan mucho los restaurantes, las parrillas, los restaurantes tipo bodegones, ¿no? En los cuales son mozos de toda la vida y que el dueño te viene a abrazar. Bueno, esto lo heredé de mi viejo. Y hay un restaurante que se llama el Palacio del Bife en Mar del Plata, un lugar muy lindo. Yo soy muy fanático de la carne, disculpen los que son veganos. Y yo soy de esas personas que se ponen a hablar con los mozos y a los 2 minutos ya soy amigo, ¿no? Y mi mujer me dice, vos te haces amigo enseguida. Y entonces, claro, el mozo a veces te cuenta, y más cuando hay poca gente, que el mozo está medio aburrido y tiene ganas de hablar. Y bueno, y me acuerdo que fuimos no me acuerdo si habrá sido en marzo, no, en febrero fuimos a cenar ahí, y el mozo nos contaba de que antes, con esto de la pandemia, en realidad vino un mes nada más, pero antes, cuando estaba en plena época, él decía, no, me venía en diciembre y me iba en marzo, ¿sí? Y yo era de Santiago del Estero, yo me venía por la temporada. Hace 10 años que hago esto, así. Y veía, entonces me acuerdo ahí, yo dije, contrato por eventual, no, por temporada, perdón, entonces era un típico caso, ¿no? Bueno, ¿qué otro contrato tenemos? El contrato eventual. El contrato de trabajo eventual es diferente a los otros contratos porque en realidad, como su nombre lo dice, por lo menos el que inventó los títulos o lo que le dio nombre a los contratos fue bastante inteligente, ¿no? A pesar de algunas cosas que tiene la ley de contrato de trabajo, en este sentido es bastante inteligente y bastante deducible de lo que se trata. El contrato de trabajo eventual es aquel contrato que está destinado a cubrir una eventualidad, ¿sí? Es decir, está destinado a cubrir una situación que se puede dar como no, ¿sí? Una eventualidad, tampoco nos imaginemos que una eventualidad es que venga un tsunami, ¿no? Que caiga un rayo en el medio de la fábrica. No hace falta que sea una eventualidad de este tipo. Puede ser una eventualidad, algo que sea normal, que pase, pero que puede no pasar, ¿sí? Es decir, que estos contratos están sujetos a una eventualidad, ¿sí? Ahora, este tipo de eventualidad puede ser de dos tipos. Una eventualidad por exigencias extraordinarias del mercado o una eventualidad común. Vamos con la primera. Cuando hablamos de exigencias extraordinarias del mercado, estamos hablando de que una empresa que fabrica determinado producto, en determinada época del año tiene que producir más porque es cuando más vende, ¿sí? Imagina una fábrica de pullovers. En invierno es cuando más va a vender, ¿no? En verano, bueno, muy poco, ¿no? Bueno, me acuerdo que en una época uno iba a Mar del Plata y siempre se traía un pullover, aún en verano. Ahora no tanto, ¿no? Porque uno compra pullovers capaz que más barato, pero antes era típico, ¿no? Entonces iba a Mar del Plata, aparte uno iba a Mar del Plata y traía alfajores Habana, ¿no? Ahora ya los consigue en la esquina de la casa, ¿no? Más creo que los de Mar del Plata son truchos. Entonces, en determinada época del año o determinada situación, una empresa puede necesitar más empleados para producir. Entonces, ahí sí puede llegar a contratar trabajadores eventuales, ¿sí? Es decir, trabajadores que van a trabajar durante un tiempo determinado sin que eso genere derecho a quedarse por tiempo indeterminado, ¿sí? Para cubrir una eventualidad. Esto llamamos exigencias extraordinarias del mercado, pero que por ley no pueden ser mayores a 6 meses. Es decir, si usted me pregunta, bueno, pero ¿hay un plazo mínimo o máximo para un contrato eventual? No. ¿Y cuánto dura? Lo que dura la eventualidad. ¿Y cuánto puede durar la eventualidad? Bueno, en un
caso de exigencias extraordinarias del mercado, la eventualidad no puede durar más de 6 meses, o mejor dicho, el contrato no puede durar más de 6 meses, la eventualidad puede durar 1 año, pero no puedo contratar a un trabajador eventual por más de 6 meses. Si lo contrato por más, se convierte en uno por tiempo indeterminado. ¿Se entiende? O sea, yo puedo contratar trabajadores para, no sé, en una heladería en verano, en una fábrica de pulores en invierno, en una juguetería, en Navidad o en los Reyes. Esto es una eventualidad también, porque vieron que se vende de todo. Lo único bueno de la pandemia el año pasado fue que en los shoppings los días 23 o 24 de abril no estaba atestado de gente, ¿no? Vieron que uno en otras épocas donde esa modalidad de que durante, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto fue creo que el 2019, que esto es heredado creo que de Estados Unidos, que es como que desde determinada hora eran todos los productos a mitad de precio y la gente entraba, ¿no? Esto me acuerdo que en el shopping ahí que queda en el Abasto pasaba, ¿no? Y la gente se desesperaba. Bueno, pero esto ahora con la pandemia no pasó. Pero imaginemos que en algún momento necesito vender más, entonces obviamente el día 24 de diciembre voy a necesitar mucha gente para atender a la cantidad de gente que a última hora se los regalo, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, me pasa a mí que cada vez son más los sobrinos, los nietos, entonces uno antes pensaba en 2 o 3 regalos, ahora tiene que pensarle 15. Entonces dice, ¿y ahora qué le compro? Bueno, y uno ya decide decir, no, solamente regalos para los chicos, los grandes ya no tienen regalo, entonces es un lío. Bueno, entonces una juguetería, por ejemplo, va a necesitar más gente, entonces puede contratar un trabajador eventual. Esto para exigencias extraordinarias del mercado. Pero a su vez también hay otra eventualidad, que es la de cubrir licencias, ¿sí? Por ejemplo, una licencia por maternidad, una licencia por enfermedad, o una licencia, no sé, sin goce de sueldo. Esto puede llegar a suceder de que necesite el empleador cubrir, ¿sí? Vamos con estas dos, los primeros ejemplos que son los más comunes. ¿Y por qué se llama eventualidad? Porque en realidad es algo muy común que una mujer pueda tener un hijo o que una persona se pueda enfermar. Bueno, porque puede pasar como no. O sea, no es necesariamente, o sea, no es obligatorio que una trabajadora tenga un hijo, o sea, tenga un hijo durante la relación laboral, pero puede llegar a suceder que esto pase, y eso no es una eventualidad, no es algo que es raro que pase, ¿no? Porque es algo que hasta que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? En el caso de que esto suceda, que un empleador tenga una trabajadora que comunica que está embarazada y que por 3 meses no va a poder trabajar, ahí nos relacionamos con el contrato de objeto prohibido, bueno, sabemos, o el empleador sabe que durante esos 3 meses va a tener que cubrir ese puesto con otra persona, pero solamente durante el tiempo que la trabajadora se tome licencia, ¿sí? Algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué no puedo celebrar un contrato a plazo fijo? Porque el contrato a plazo fijo o sea, está sujeto a un día y una finalización. Y no sabemos a ciencia cierta si la trabajadora, o sea, primero no sabemos a ciencia cierta cuándo empieza la licencia de la trabajadora, porque vieron que el parto se puede adelantar, atrasar, no sé, eventualidades, o sea, vieron que muchas veces aquellas que han tenido hijos o que saben que personas conocen que han tenido hijos, vieron que dicen, bueno, tengo fecha para tal día, pero bueno, se puede adelantar 2 días, 3 días, algunos son 7 mesinos, o sea, bueno, estas cosas que suceden. Bueno, esto puede suceder. Entonces, el empleador con el trabajador reemplazante tendría que estar celebrando un contrato con la fecha en blanco para poder saber cuánto tiempo dura. Esto no es legal. Y a su vez tampoco se sabe a ciencia cierta, volviendo al caso de la licencia por maternidad, cuándo vuelve la trabajadora, porque la trabajadora puede decir a los 3 meses vuelvo o me tomo la excedencia. Entonces significa que ese contrato se extendería. Y el contrato a plazo fijo dijimos que es un contrato así, pétreo, o sea, empieza acá y termina acá. Entonces ahí sí puedo utilizar un contrato eventual, porque tengo que cubrir una eventualidad. Pero si pasan los 6 meses y la persona no se reintegró al trabajo, ¿en qué se convierte? No, en este caso, solamente la limitación de 6 meses es para los contratos eventuales por exigencias extraordinarias del mercado. En este caso, que son para cubrir eventualidades como este tipo, no hay límite, porque puede ser una enfermedad de largo tratamiento, 2 años, entonces puede ser así. O sea, no tanto la maternidad, porque en realidad puede ser 3 meses y después de excedencia, nunca va a ser más de 6 meses. O sea, pero puede ser también una licencia sin goce de sueldo que se extienda después 1 año más, y bueno, esto puede llegar a suceder. O sea, va a durar lo que dura la eventualidad, es decir, lo que dura
el lapso de enfermedad, o el lapso de maternidad, o el lapso de la licencia, pero en realidad se extingue cuando el trabajador o trabajadora vuelve. O sea, apenas vuelve, se extingue el contrato, pero no de pleno derecho. El empleador tiene que comunicar al trabajador o trabajadora reemplazante que se cumplió la eventualidad que se extingue. O sea, ejemplo, esto me acuerdo, les doy este ejemplo y terminamos por hoy. Porque fue un caso que yo tomé en las audiencias. Era una trabajadora que se había enfermado y se había ido, o sea, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Se había enfermado y se había ido de la casa. Una trabajadora que se ve que no la querían mucho los compañeros, porque, no sé, se llevaba mal. Bueno, la cosa es que, y también se llevaba mal con el empleador. Bueno, la cosa es que vino una trabajadora a reemplazarla y todos le decían, no sabés, vos sos re buena onda, no sabés lo que era la otra, era terrible, que esto, lo otro, le hablaban mal, perfecto. Hasta que un día esta trabajadora enferma, dejó de estar enferma y volvió sin avisarle nada a nadie. Un día volvió con el certificado del alta y volvió y se presentó a su lugar. Y fue a su lugar de trabajo y encontró a la trabajadora reemplazante. Entonces, esto se los cuento porque audiencia de testigos y lo contaron, ¿no? Aparte eran testigos que eran bastante chusma y contaban cosas de más, ¿no? Y yo me encantaba preguntarle esas cosas, ¿no? Porque bastante chusma era yo también. No sé por qué era, también soy algunas veces. Entonces me acuerdo que contaban los testigos de que la trabajadora fue al lugar y le dijo, ¿y vos quién sos? Entonces la trabajadora reemplazante la miró y dijo tal nombre, y enseguida se dio cuenta quién era, porque le habían hablado tanto, no sabés lo que es que esto, lo otro. Entonces dice, ¿y qué haces acá? ¿Y mi taza? ¿Y mis cosas? ¿Dónde están? Entonces le dice, tus cosas están ahí en el cajón, un segundito y me voy. Entonces eso fue a trabajar. Entonces, claro, fue a preguntarle algo, ¿qué hago? Y no sé, esperemos que venga el jefe. Claro, el jefe era una oficina no muy grande, esperemos que venga el jefe y que te diga qué hacer. Bueno, la cosa que encima la trabajadora que había sido reemplazada empezó a decir, y mi computadora, que esto, el otro, y la clave, bueno, empezó a quejarse, bueno, y no, que yo me quedo acá, bueno, y encima ninguno me llamó para saber cómo está, bueno, todo un lío bárbaro, así era. Así que, entonces, claro, nadie le decía nada, y esta trabajadora diciendo, ¿qué hago? Claro, justo el jefe se había ido a Miami un par de días, y claro, llegó a los 3 días. Claro, la trabajadora reemplazante no sabía qué hacer, estaba ahí, ayudaba a las otras, bueno, pero no tenía ni lugar, y así estuvo yendo 2, 3 días. Y cuando volvió, claro, estamos hablando de épocas que no existían celulares, todo eso, y nadie sabía a dónde llamar en Miami, ¿no? Hoy en día, ya un WhatsApp, una captura, lo que sea, ya está, mirá quién está acá, y listo, ya el empleador da órdenes y listo. Pero bueno, a los 3 días volvió el empleador y se enteró de esto. Entonces, claro, la trabajadora reemplazada también estaba enojada con el empleador porque tampoco se preocupó mucho, bueno, que esto, lo otro, yo quiero mis cosas acá, bueno, perfecto, bueno, tu puesto lo tenés. Entonces la llamó a la oficina, la trabajadora reemplazante, le dijo, mira, bueno, ¿te acordás que te dije que duraba lo que duraba en la eventualidad? Bueno, ella vino, dice, bueno, pero yo estuve 3 días acá trabajando y no me dijiste nada, ¿no? Bueno, supuestamente la extinguió. Lo que hizo esa trabajadora es iniciar un reclamo diciendo que el contrato se había convertido en uno por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque habiendo cesado la eventualidad, la trabajadora siguió trabajando, aún sin haberle dado tareas fijas, yendo a trabajar, cumplió el horario, por lo tanto lo que reclamara de la indemnización es porque había sido un reemplazo de un año. Bueno, conclusión, obviamente, la trabajadora que inició el reclamo lo ganó porque el contrato se convirtió en uno por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque en realidad el contrato se extingue previa comunicación del empleador cuando cesó la eventualidad, pero apenas cesó la eventualidad, no 2, 3 días después como pasó en este caso. ¿Sí? Bueno, cualquier pregunta que tengan y anoten las preguntas que quedaron en el chat para mañana. Nos vemos mañana. Chao, Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profesor. Chao, gracias. Hasta mañana. Chao, profe, gracias. Chao, hasta mañana. Chao.